Santa Cruz, ¿verdad? Cuando Roque llegó a la Villa Olimpia y dio su primer testimonio diciendo que hable la dirigencia. Ahí estamos viendo las imágenes en ABC TV, momento en el que llegaba Roque. Vamos con el audio, por favor. Un saludo, Roque, un saludo, nomás, un saludo. Roque, un saludo. Roque. Ah, ¿qué tal? Roque, por Pero no voy a hablar nada yo del tema ese de ayer. Vale, gracias. Sí. No, entonces Me no agarraste vas a todo hablar de dormido. tema, Roque. No, ahora no. ¿No? ¿Cuándo vas a hablar? Al club tienen que preguntarle. Al club hay que preguntarle. Y si ellos tienen que explicar qué pasa. ¿Y qué pasa, Roque? El hincha quiere saber por eso nomás. Por eso no te molestamos. Jimmy le va a contar qué pasa. Eso. Bueno, vale. Al club hay que preguntarle. Esto es lo que decía Roque Santa Cruz. Yo creo que ya ahí lanzaba su primer mensaje, Roque, ¿verdad? Totalmente. Cuando él dice textualmente, al club hay que preguntarles, ellos tienen que explicar. Esto decía Roque Santa Cruz. Bueno, vamos al testimonio recogido por Nelson Rivera y Gerardo Figueredo. Ambos compañeros estuvieron hoy en vivo con esta exclusiva y hace instantes Roque volvió a hablar. Volvió a hablar Roque Santa Cruz sobre el Olimpia, ya lo hizo con mayores explicaciones. Así que arrancamos con eso, por favor, lo de Roque Santa Cruz, lo último, ya en conferencia de prensa. Esto primero que pasábamos era exclusivo de ABC TV y ABC Cardinal. Momento en el que llegaba Roque y decía, no voy a hablar, al club hay que preguntarle, ellos tienen que explicar. Las primeras palabras de Roque esta mañana cuando entraba a la villa para practicar. Roque al salir, y después vamos a ir con más detalles. Vamos por favor al aire. Exclusiva. ¿Qué lo puedo decir? ¿Vos te querés quedar? No, y obvio que sí soy jugador del club. Yo en ningún momento caí para irme ni nada, pero no. Yo no entiendo todavía qué pasó exactamente. Seguramente, yo creo que tienen que hablar con los dirigentes. Ellos son los que tienen que aclarar. ¿Y qué te dijo ayer el señor Cardona en la reunión, Roque? No, que me declararon intransferible, que nada, que ellos quieren que yo me quede. Eso fue lo que hablamos con él, que creo que también ya hicieron público. Después de la forma en que por ahí trascendieron las cosas y cómo se dieron a malas interpretaciones, no voy a estar yo respondiendo ni tampoco aclarando cosas que no corresponden. Creo que mi comportamiento con el club y con el deporte en general siempre fue claro pero igual fue un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad? Y sentir un poco también y conocer a las personas, ¿verdad? Porque al final... Espera, ahí retrocedeme porque quiero que los compañeros escuchen bien. Malas interpretaciones, no voy a estar yo respondiendo ni tampoco aclarando cosas que no corresponden. Creo que mi comportamiento con el club y con el deporte en general siempre fue claro pero igual fue un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad? Y sentir un poco también y conocer a las personas, ¿verdad? Porque al final... Conocer a las personas. Hasta ahí quédate, después seguir, Ariel, por favor. Conocer a las personas. ¿A quién se refiere Federico, Dani y Ariel? Porque vamos a ir desmenuzando las palabras de Roque. Yo no escuché la primera parte cuando él estuvo hablando acá en el retorno, Ariel, porque él decía, claro que soy jugador del club, ¿verdad? Cuando lo primero que elaboraron. Después te pido que volvamos del inicio. Pero ¿a quién se refiere cuando dice gente? ¿A quién? ¿A quién? Al directivo de la Olimpia. ¿Esa es tu lectura? Por supuesto, no hay mucha vuelta a quedar. Porque Roque reconoció que hubo un ofrecimiento y que, o sea, yo entiendo. Pero vayamos por parte. Sí, vayamos por parte. Se comportó claro Ah. con el club y con el deporte en general. Y da a entender a él que ahí que se comportaron mal
con él. Vos podés ir anotando la frase, Ariel, para que no se nos Sí, pierda. anotar, pero, No, pero Ariel, por favor, Federico, ¿qué interpretamos? En el grupo están las frases bien... Sí. No, pero ahora vamos a ir desmenuzando, claro. Federico. Te pido, por favor. Yo conociendo toda la historia, porque realmente conocemos toda la historia, el club llegó a un acuerdo con Roque, un acuerdo minuciosamente trabajado, de la deuda, de dar el pase libre, y después le dijo que no, de repente. Ayer cuando ustedes estaban anunciando lo de Roque, ya era un hecho. Y el entorno Roque sabía que se hizo con la anuencia, con el respaldo hasta... Se estaba terminando hasta... ¿Cómo se dice cuando yo me despido en buenos términos? En buenos términos, porque la deuda de Olimpia es fatal, un platal de por medio que Olimpia se ahorraba, y Roque, al que le dé mucha plata, como dijo una parte de la nota, no solo yo, los jugadores, la gente dice, pero no saben lo que es el pesar de no cobrar durante un montón de tiempo. Ahí te puedo hacer paréntesis. Bruno, si yo arreglo, supone que yo arreglo mi salida con vos, vos me decís, lo lamento mucho, pero cerramos ahí, te deseo éxito, y cerramos, y se filtra la información, y después voy a venir y decir, no, ¿a dónde se va Federico? ¿Intransferible? Claro, nosotros lo queremos. Y bueno, y ese fue el punto. ¿Y quién queda mal? Ahí yo, te quiero, yo quedo mal, ¿verdad? ahí te quiero hacer paréntesis. Sí. Ahí te quiero hacer paréntesis por dos cosas. Sí. Primero, sepan que Roque Santa Cruz económicamente ayuda al Olimpia, ¿sabes qué? En muchos aspectos, dándole inclusive dinero, y no voy a entrar en montos porque lo sé, dando dinero a personal del club. Personal del club estoy hablando. Imagínense lo que hace Roque. Y segundo, para ratificar lo que vos estás diciendo, ayer ¿qué contábamos? Y esto es clave entender. Roque Santa Cruz le dijo a Miguel Brunote, y fuimos los primeros en contar que está en los Estados Unidos. El domingo le dijo, presidente, porque ya se venía hablando de esto, presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le dijo. Y esto consta en grabación. Ayer lo dije, yo te juro, ustedes son testigos. ¿Qué le respondió Miguel Brunote? La pelota está en tu cancha, Roque. Ahí no. Es como decirle, vamos al ejemplo que vos me pusiste recién. Bruno, tengo una oferta de Radio Caracol de Colombia. Acá el tema está así. Y bueno, está así, hermano, yo quiero ayudarle al club, claro. Esto está... Y bueno, está bien, perfecto. Te digo, está bien, Federico, inclusive, te doy más. Yo negocio con Caracol, le digo, sí, está bien, vamos a... No hay ningún problema. Claro. Se va a condonar la deuda, el Caracol te va a pagar a vos lo que te adeuda Bruno, y te vas. Después se filtra la información, ¿y qué pasa? Decimos, no. Yo. Federico. Que negocié, porque está bien lo que decís. De club a club también se negoció. Yo que negocié de club a club. Que negocié con el interesado. Lo dijo Roque también. Claro, esto no, intransferible. ¿Cómo se va a ir? No. ¿Y quién queda como el que quedó, verdad? Yo creo que Roque, más allá de las críticas que venía sufriendo por su ritmo futbolístico, lo de ayer no lo vivió nunca. Lo que pasa ayer, Federico, estamos de acuerdo que se veía un Roque que habrá dormido poco. Hasta la noche de ayer, el que quedó retratado, el que quiso irse, dejar la institución, abandonar el barco, con esa imagen era Roque Santa Cruz. Pero por eso el enojo, claro. Entonces, claro. Después él queda como el villano de la película, cuando que todas las partes estuvieron de acuerdo, incluido la comisión directiva, y los dirigentes cuando se percataron que le estaban prendiendo fuego, declaran o informan que Roque es intransferible, y queda Roque como el traidor, el malo de la película. No, es más, se llegó a utilizar un hashtag de mercenario. Seguimos, por favor, con el caso de Roque y las declaraciones. ¿Podemos arrancar de nuevo? Por favor, te pido, Ariel. Arranquemos con lo que decía en la conferencia de prensa. No lo de hablen con los dirigentes, ellos tienen que explicar que era una exclusiva a la mañana temprano cuando Roque llegaba a la villa. Vamos ya a la conferencia. Exclusiva.
decir nomás, Roque. ¿Qué le puedo decir? Vos te querés quedar. No, y obvio que sí soy jugador del club. Yo en ningún momento pedí traerme ni nada, pero yo no entiendo todavía qué pasó exactamente. Seguramente, yo creo que tienen que hablar con los dirigentes. Ellos son... Espera, yo no sé todavía qué pasó. Tienen que hablar con los dirigentes. Volví a repetir esto que lo había dicho ya temprano. Seguimos, por favor. Con los dirigentes, ellos son los que tienen que aclarar. ¿Y qué te dijo ayer el señor Cardona en la reunión, Roque? No, que me declararon intransferible, que nada, que ellos quieren que yo me quede. Eso fue lo que hablamos con él, que creo que también ya hicieron público. Después de la forma en que por ahí trascendieron las cosas y cómo se dieron una mala interpretación, no voy a estar yo... Ahí haceme una pausa. ¿Cómo se dieron las cosas y las malas interpretaciones? Dice, ¿a qué se refiere? ¿Y él estaba forzando su salida del club? Y eso no lo dijo nadie, porque hasta donde yo sé, hasta ayer a la noche, la única palabra dirigencial que se pudo encomillar, porque fue en un mensaje de WhatsApp, fue la de Cristian Domínguez. No habló nadie con nosotros al mediodía, no habló nadie a la tarde, pero como que la gente ya emitió un juicio y quedaba como que él era el que estaba forzando la situación, que abandonaba el barco, ¿verdad? En este momento tan complicado Olimpia. ¿Quién está? Cristian Domínguez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Cristian, un gusto de saludarte de nuevo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo queda esto de Roque Santa Cruz? Contanos detalles, por favor, de lo que se pueda socializar. Roque habló hoy en conferencia, habrás escuchado, no sé si lo hiciste ya, pero lo primero que dijo esta mañana fue, hablen con los dirigentes, ellos tienen que explicar. Mira, una cuestión, ayer hablamos, después se cortó la comunicación. Lógicamente, yo tampoco estaba informado. Roque no es cualquiera. Roque es una persona, una figura importante dentro del fútbol, dentro de los Olimpia, ni qué decir. Y bueno, como se filtró esa información y de repente se agrandó como una bomba atómica, lógicamente hubo una preocupación, ¿verdad? Pero la verdad de la historia, una vez que llegué a la reunión y hablamos, no es más que algo que ocurre en el fútbol, ¿verdad? Hubo un intento, lógicamente, de un club que quiso llevarlo. En comisión directiva se tuvo que hablar de eso, se habló de eso y nos dimos cuenta que al final no pasó más que eso. O sea, Roque nunca se quiso ir a Olimpia nunca lo va a liberar a Roque y terminó la novela. Ahora, Cristian, ¿por qué el entorno, como el hermano de Julio, escribió lo que escribió? Roque dice lo que dice, pero el hermano muy fuerte, Cristian. Él dice que no es la manera, que hay un manoseo. Dice, Roque no pidió salir, Olimpia no lo declaró intransferible en principio, es más, le interesó saldar los meses que debe y los que aún va a deber a diciembre. Dejó que avance todo y al hacerse público lo declara intransferible. Nadie merece ser manoseado así. Ese es el nivel de seriedad del club, dice Julio Santa Cruz, su hermano. Y hay que preguntarle a él. ¿Pero qué pensás vos? ¿Qué le respondés públicamente, Cristian? Y yo no puedo responder públicamente por lo que hable el hermano Roque, yo tengo que respetar, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir, lo que yo escuché, lo que yo viví, y lo voy a hacer siempre, ¿verdad? No tengo por qué ocultar nada a nadie, y yo hablé ayer personalmente con Roque, y me explicó la situación, y nada, así como te dije, ¿verdad? Hubo un intento, claro que hubo un intento, quien no lo quiera Roque, ¿verdad? Roque me fue el paraguayo, lo que es Messi en España, entonces ahí se armó un problema más grande que no tendría que haber ocurrido y nada más. Ahora cuando yo consulté con la directiva en pleno dijeron no, o sea, esto nunca existió y nada, ¿verdad? Por ahí va la mano. Roque aparte de ser un gran jugador y un emblema que Olimpia, una gran persona y nada, el Olimpia le hizo mucho a Roque le hizo mucho al Olimpia y va a continuar esta historia hermosa entre los dos. Él me manifestó que nunca se quiso ir de Olimpia no quiere que él se vaya y terminó o sea, entiendo la situación porque Roque, vuelvo a repetirte Bruno, pero
no va más allá de eso. El resto ya fue agrandado por la prensa y se filtró la información que no debería haberse filtrado, porque estas cosas ocurren todos los días. Ejemplo, ocurrió con Pollo, lo quisieron llevar de Chile y se filtró, y lastimosamente se filtró y nos armó el problema que se armó con Roque, porque Roque evidentemente es un emblema del club. Sí. Ahora, ¿por qué se llegó a esto, Cristian? ¿Por qué Roque dice valió esto para un ejercicio para conocer a las personas? ¿A quién se refiere? Ni idea. Ni idea realmente, Bruno. A mí me gustaría que esto termine, porque no pasó más de una cuestión normal de dentro del fútbol, y nada, hay que terminar. Olimpia tiene proyectos complicados, pero al final tenemos que reorganizarnos. Estamos haciendo eso y bueno, estamos pagando los platos rotos de decisiones erróneas anteriores. Y estamos los olimpistas de verdad tratando de solucionar esto, ¿verdad? Y el resto hay que aguantarse, hay que poner el pecho, no hay que ser débil en este momento y para adelante, pues, ¿verdad? Cristian, cuando decís se está pagando esto, se están pagando los platos rotos por decisiones anteriores, ¿te referís a decisiones administrativas, manejo del club, específicamente la era de quién? ¿Querés hablar puntualmente? ¿Es de la era Trovato? No es nombre y apellido. La gente que entiende que le queda al club sabe muy bien de qué estoy hablando. O sea, no querés entrar en eso, pero tirás un mensaje, Cristian. Pero es que no, a ver, el que no quiera entender no va a entender nomás luego, Bruno, ¿verdad? Pero no es momento de armar más problemas, es momento de tratar de solucionar todos los problemas, y hacia ahí vamos. Estamos organizándonos y vamos a quedarnos dentro del club hasta que el club se reorganice y que se estabilice. Ese es un mensaje muy claro que hay que dejar a la gente, ¿verdad? Cristian, qué importante es lo que estás diciendo. Te quiero pedir, por favor, la autorización correspondiente. Estamos con el presidente del Club Olimpia, don Miguel Brunote, en contacto. Y yo creo que don Miguel también va a tener la oportunidad de aclarar muchas cosas, porque lamentablemente para él justo le da, se da todo esto cuando él está de viaje, ¿verdad? Y no está in situ acá, pero entiendo que él igual estuvo permanentemente viendo y siguiendo el caso Roque Santa Cruz, ¿verdad, Cristian? Sí, así es. Y gran parte también porque no estaba acá. Ocurre estas cosas, ¿verdad? Que es normal, ¿verdad? Cuando vos no estás ahí in situ y bueno, ocurren estas cosas. Yo hablé mucho con Miguel ayer también y nada, de vuelta te repito, se filtró una información que no tenía que filtrar, no sé por dónde se filtró, nadie sabe por dónde se filtró y se agrandó a lo que no tenía que haberse agrandado, ¿verdad? En resumen es lo que te dije. Olimpia no es que iba a transferirle el nuevo a Roque, pero es un mensaje muy claro que deja diciendo Roque no se va, es intransferible y Roque nunca se quiso ir. Eso hay que aclarar, ¿verdad? Porque para ese manoseó lo de él y es una mentira. Yo hablé con él ayer y lo conozco y sabía su reacción. No, al contrario, a Roque hay que agradecerle muchas cosas. Permitime, Cristian, por favor. Miguel Brunote, don Miguel, ¿cómo está, presidente? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a vos y a todo el equipo. A Grillo también, que lo estaba escuchando recién en línea. Bueno, decía, presidente, que justo te tocó estar en el exterior en medio de todo esto que pasó con Roque, pero hiciste el seguimiento, gracias por estar al aire, y un poco preguntarte para echar claridad sobre este caso y ser bien frontales y directos, si lo crees conveniente, presidente, hablar del caso Roque Santa Cruz, por favor. Sí, por supuesto. Para mí que se agrandó un tema, se hizo una novela de algo que no tenía que ser una novela, ¿verdad? O sea, se recibió una propuesta por Roque, lo cual yo vuelvo a reiterar, para mí me parece excelente que se tenga el interés por Roque, que se demuestre el interés que se tiene, porque él se merece. Se hizo la evaluación y efectivamente todos coincidimos, porque el sistema de trabajo que tenemos ya no es la decisión de una persona. Esto es un trabajo en equipo, lo hemos decidido ya hace un buen tiempo de que las cosas se van a hacer en equipo,
y en forma unánime se decidió de que efectivamente lo de Roque no corría ni por mucha plata. O sea, no sabemos de que estamos en un momento complicado financiero, pero todos coincidimos y eso realmente fue algo excelente el día de ayer en la reunión que tuvimos de comisión directiva, de que no hubo absolutamente nadie que pensó diferente y bueno, y en base a eso agradecimos, pero dijimos no a la oferta que se recibió. Presidente, la oferta fue realmente importante de manera económica, por escrito. ¿Habló contigo el presidente de Libertad directamente o fue Horacio Cartes el que habló contigo, presidente? No, yo en esos detalles no voy a entrar. Sí, en este momento sabemos cómo estamos todos los clubes cuando uno recibe una oferta, cualquier oferta siempre es interesante, ¿verdad? O sea, sabemos de que estamos pasando por un momento complicado en lo financiero. En su momento también tuvimos que tomar decisiones difíciles de esperar con lo de Pita, de esperar con lo de Brian por el tema de Libertadores. O sea, son esos momentos que se le da prioridad a lo deportivo por sobre lo financiero. Bueno, por más de que tengamos ese tema del peso de las finanzas que hay que corregir, que hay que trabajar, hay momentos donde las finanzas pasan a un segundo o a un tercer plano y es lo que pasó en este caso. Uh-huh. Presidente, te quiero preguntar directamente esto. La información que recibimos es que Roque te preguntó a vos qué hacer y que tu respuesta era la pelota está en tu cancha. Roque tomó conocimiento de esta posibilidad, de este ofrecimiento, de esta intención que tenía Libertad de llevarlo. ¿Cuál fue su respuesta, presidente de Roque, y cuál fue la tuya? No, en realidad ambos, Roque y yo, en todo momento coincidimos de que Roque tenía que seguir en el club. O sea, en todo momento y desde el comienzo, ninguno de los dos queríamos la separación. O sea, ahora, sí también ambos éramos muy conscientes de que esto era un tema importante porque afectaba al tema financiero. Por lo cual también se tenía que ver eso en el equipo de la comisión directiva. O sea, ninguno de los dos, ni Roque quería salir de Olimpia, ni Miguel Brunote quería que él salga de Olimpia. Ahora, cuando estamos hablando también de temas financieros y compañía, ambos coincidimos de que este era un tema que no se podía decidir solamente entre Roque y el presidente, sino que esto también se tenía que llevar al resto del equipo, porque es la manera que estamos tratando de manejar el club, ¿verdad? Por suerte, absolutamente todos coincidieron en la misma temática, de que en este caso lo financiero no tenía prioridad y de ahí que se llegó a un consenso y en forma unánime se decidió que es intransferible. Presidente, ¿cuándo reciben la oferta de Libertad? Si recuerdo bien, fue hace 3 o 4 días. Si recuerdo bien, el primer contacto creo que fue hace 3 o 4 días. Ahora, pasaron 3 o 4 días para que ayer lo declaren intransferible, pero en ese interín sí se estaban evaluando las cuestiones para que se dé esta transacción. No, lo que se estaba evaluando es que todos estemos en sintonía, que todos estemos en concordancia, ¿verdad? Repito, desde un inicio, ni Roque se quería ir de la Olimpia y el presidente tampoco quería que se vaya, pero ambos somos conscientes. Roque que quiere mucho al club, es consciente de la situación financiera, el presidente repito, desde un inicio, ni Roque se quería ir de la Olimpia y el presidente tampoco quería que se vaya, pero ambos somos conscientes. Roque que quiere mucho al club, es consciente de la situación financiera, el presidente nosotros sentimos en ese momento, y nosotros desde el inicio de este proceso, ambos sentíamos de que Roque no tenía que irse ni aunque fuese por la plata. No sé si me entienden. Ahora, también los dos teníamos muy claro de que esto no era un tema que solamente lo podían decidir o lo debían decidir 2 personas. Era un tema donde también se debía preguntar a los demás, porque, repito, hay un tema financiero de por medio. Yo particularmente creo de que la postura de Roque es admirable porque él es el primer afectado en este caso, porque él hubiese liquidado toda la deuda consigo, se hubiese liquidado con esta transacción, se hubiese alivianado al club
pero el hecho de que Roque no insista por ese lado, sino que él básicamente pone a disposición esa alternativa, esa oportunidad, te demuestra claramente el amor que tiene Roque por Olimpia. Ese ofrecimiento fue inclusive dejar en cero la deuda con Roque, presidente. Sí, señor. Sí, señor. Y estamos hablando de mucha plata, o sea, no estamos hablando de poca plata. El hecho de que Roque haya mencionado y haya dicho, señores, esto es una decisión, yo esto lo pongo, yo no me quiero ir. O sea, Roque desde el inicio fue muy claro diciendo yo no me quiero ir. Yo también le dije a él, yo no quiero que te vayas, pero teniendo en cuenta los montos, la importancia financiera, era un tema que se tenía que llevar al seno de la comisión directiva. Por eso le decía, don Miguel, desde el punto de vista económico, el acuerdo era muy favorable, porque una deuda importante de las tantas que está teniendo, lamentablemente, en este momento el club. Totalmente correcto. Desde el lado financiero hubiese sido una excelente transacción para el Club Olimpia en esta situación que se encuentra, pero repito, al igual que ya lo hicimos antes, y te di el ejemplo de Isidro, te di el ejemplo de Brian, donde dijimos, no, vamos a esperar, y ese esperar a veces es un riesgo, una operación de venta se puede caer por una semana. Entonces, pero hay momentos donde lo financiero pasa a ese segundo plano, y en este caso fue así. Y presidente, al haber rechazado esta oferta, sigue el problema económico. ¿Cómo han acordado eso? ¿No se ha tocado? ¿Se seguirá en la misma? ¿Y cómo lo notaste a Roque? Porque en sus declaraciones se lo escuchaba muy dolido porque él quedó muy expuesto, especialmente por lo que fue la famosa reunión donde lo declaran intransferible 4 días después de haber recibido la oferta. Sí, no, pero yo entiendo de que él está muy herido por la reacción de mucha gente, ¿verdad? Y que también yo, debo decirlo, es incomprensible. O sea, todo lo que está dando al club y todo lo que va a dar todavía al club, que en este ida y vuelta, de vuelta con filtraciones, con informaciones equivocadas, yo te diría de que si el club en forma oficial, alguno de los clubes o él mismo en forma oficial habla de esta transacción y dice, bueno, yo me quiero ir, yo me voy a ir, yo creo que la gente está en todo su derecho de matarlo a Roque como lo mataron, pero si ni siquiera es algo oficial, y repito, yo espero que esto aclare bien el tema, Roque en ningún momento se quiso ir del Club Olimpia, simplemente se recibió una oferta que efectivamente en lo financiero era muy interesante y que se tenía que poner en consideración de la comisión directiva, y por suerte cada uno de los miembros de la comisión directiva reaccionó de la forma que tenía que reaccionar y en forma unánime se tomó una decisión. Don Miguel, ¿y qué ocurrió? ¿En dónde se falló? Porque al final de cuentas en esta película el villano, el malo, el traidor, el mercenario es Roque Santa Cruz. Y totalmente en forma injusta, porque él no, digamos, en ningún momento dijo que se quiere ir ni nada por el estilo, sino que simplemente él, en su afán de ayudar al Club Olimpia, digamos, dice, ok, si esto va a ayudar al Club Olimpia, yo lo hago. O sea, no es un tema que él se quiere ir. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. Pero desde el inicio, en todas las conversaciones que yo tuve con él desde el inicio, siempre fue muy claro que él no se quiere ir, que yo no quiero que se vaya, pero que es un tema que no se debe decidir solamente entre dos personas. Presidente, perdón Federico, sí. Quiero esto preguntarte directamente también, presidente, porque no es cualquiera el que lo escribió y el tuit sigue, es de Julio Santa Cruz, no sé si lo viste. Dice textualmente el hermano de Roque, Roque no pidió salir, Olimpia no lo declaró intransferible en principio, es más, le interesó saldar los meses que debe y los que aún va a deber a diciembre, dejó que avance todo y al hacerse público lo declara intransferible, nadie merece ser manoseado, ese es el nivel de seriedad del club, dice el hermano de Roque Santa Cruz. Sí, yo no voy a contestar, digamos, en forma específica. Sí creo de que hubo un manoseo
hubo un manoseo en líneas generales que especialmente afectaron a Roque, pero en forma sumamente injusta, ¿verdad? Y seguramente mucho tiene que ver con la filtración de la información mientras que se estaba en el proceso justamente de hacer lo correcto, ¿verdad? Que es lo que mencioné anteriormente, que es el trabajo que se hace en equipo para tomar la decisión final. O sea, entre que se recibe la oferta y se toma la decisión final, se filtra la información y seguramente de ahí viene el manoseo. Ahora, con respecto a su opinión, a la seriedad del club y compañía, bueno, cada uno tendrá su opinión, con la cual yo no coincido absolutamente. Yo creo que justamente porque estamos tratando de hacer las cosas en forma seria, es que Roque se queda hoy. Don Miguel, para que el hincha, el socio especialmente tenga noción del momento que está atravesando el club, el plantel cobró hasta ahora un porcentaje del mes de mayo, hasta ahí. No, el plantel, digamos, en un 90% cobró totalmente lo que es mayo. Ahora con las operaciones que logramos finiquitar, que tienen que ver con la venta de Brian Ojeda y lo de Pita, vamos a lograr avanzar de vuelta. Estamos hablando de junio, julio, y bueno, y así vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Y esto es algo que efectivamente, constantemente estamos en comunicación con el plantel. Es un tema de tiempo, pero acá lo que nos queda a nosotros es justamente esto, trabajar. Tenemos también otras herramientas que están totalmente activas, el tema de los bonos, ahora está el tema de hincha oficial, todo eso ayuda. En el tema de los sueldos guaraníes, que no es una parte menor del club, por ejemplo, estamos totalmente del día a agosto, o sea, no en todo lo que es la parte de guaraníes, que también es muy importante en el club, estamos totalmente al día en lo que es hasta el mes de agosto, se pagó totalmente. Don Miguel, te repito nuevamente la primera parte de la consulta anterior porque respondiste el tema de las declaraciones de Roque. En el tema económico, que es prácticamente el disparador del ofrecimiento que hubo de parte de Libertad, ¿cómo queda de ahora en más con Roque Santa Cruz? Es un tema entre el club y Roque Santa Cruz, pero acá también quiero aclarar de que para Roque no es una prioridad, o sea, acá no hay un tema de que Roque está presionando al Club Olimpia para cobrar la deuda y por eso quiere salir. Todas esas historietas que de repente se leyó por ahí, eso no es así. Roque en ningún momento ha presionado por la deuda. Nosotros, lo que se refiere a la deuda de los jugadores, con 2/3 de los jugadores hemos llegado a un arreglo a través de bonos y otros sistemas de pago, y bueno, se está trabajando con cada uno de ellos. La deuda acumulada tiene mucho que ver con el momento del COVID. Ustedes recuerdan que en su momento nosotros habíamos armado un... Estamos con la línea WhatsApp. Exactamente. Ajá. Y esa es la parte de la deuda. Don Miguel, le debo preguntar Hola, no te estamos Miguel, escuchando, sí. Presidente. Le debo preguntar porque sí. Cuando llega la información, uno tiene que preguntar, así como la otra vez le preguntaba a lo de Orteman. Le debo preguntar, ¿Blandaida corre algún riesgo de seguir? No, nosotros estamos trabajando con Quique, estamos preparándonos ahora para el partido de Libertad. En forma paralela se está trabajando en lo que siempre hemos hablado, lo que es la profesionalización de la parte de fútbol. Ustedes saben de que el tema de la Secretaría Técnica, el tema del director deportivo, o sea, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es darle esa base, esa infraestructura a la Olimpia, que ya no dependa específicamente solo de las personas, sino que tenemos que tener esa base. Entonces, en este momento Quique está trabajando, se está preparando para el partido de Libertad, vamos a tener algunos jugadores que vuelven para ese partido y estamos mentalizados en eso. Presidente, el contrato con Roque Santa Cruz es hasta diciembre de este año, ¿verdad? Sí, acá el contrato actual es hasta diciembre, pero como ya lo he hablado yo con Roque también durante, no esta charla, sino varias charlas anteriores, en realidad depende de Roque. Roque para nosotros, digamos, es clave en la cancha, mientras que él se sienta bien, mientras que él quiera jugar, mientras que él crea de que pueda aportar en lo deportivo, Roque va a jugar, o sea, en lo que se refiere, ¿verdad? Y después de eso, esperemos nosotros, y esto también yo ya lo
lo he dicho no solamente ahora, lo he dicho ya varias veces anteriormente. La idea es que Roque se quede en el club. Roque es una persona, digamos que aparte de su perfil por el lado de futbolista, es una persona sumamente completa, es un profesional muy completo, es una persona que también ha estudiado inclusive partes administrativas, financieras y compañía. Es una persona que tiene muchísimas relaciones a nivel internacional, o sea, realmente es una persona que nos puede ayudar muchísimo en el Club Olimpia. Don Miguel, hoy en la rueda de prensa Roque ya confirmó que quiere seguir jugando por un año más. ¿A partir de ahí Olimpia le ofrecería renovar por un año más? Sí, acá depende de Roque. Si Roque nos dice que quiere jugar un año más, 6 meses, un año o lo que sea, es una cuestión de Roque Santa Cruz. Nosotros nos sentamos y firmamos. Don Miguel, y volviendo al tema de la propuesta, ¿es el Club Libertad el que toma la iniciativa entonces para, digamos, sacarlo de esta historia de Roque, y no es que Roque Santa Cruz va y con esa propuesta a la comisión directiva del Olimpia? No, totalmente. La oferta viene por el lado del Club Libertad, que naturalmente ven en Roque digamos, una excelente alternativa, especialmente ahora para el tema del torneo internacional, etcétera. O sea, pero la oferta viene por el lado de Libertad, no es un acercamiento por parte de Roque a Libertad. No, eso hay que ser muy claro. La oferta viene por el lado de Libertad. Nos reunimos Roque y yo, ambos coincidimos de que él no se quiere ir, yo no quiero que se vaya, pero que había un factor financiero, económico importante de por medio, por lo cual ambos decidimos de que era muy importante de involucrar a la también financiera del club y después a la comisión directiva, y es lo que se hizo. Don Miguel, como presidente del club, ¿las relaciones con Roque Santa Cruz están igual antes que la propuesta o empeoró? No, mi relación con Roque fue y es excelente, si no ni te estaría diciendo de hablar del futuro, de los planes y compañía. Nosotros con Roque tenemos una excelente relación, una relación muy franca, una relación muy directa, y repito, para mí en la presidencia es clave contar con Roque también para lo que se viene en los próximos años. O sea, ese dolor o la decepción que mostró Roque, vos entendés que es más con la gente que según tu parecer injustamente lo mató, y no por el manejo que hubo de parte de la comisión directiva para el tratamiento de este caso. No, totalmente. Yo creo que hay dos cosas, ¿verdad? Uno, no hay que olvidar de que Roque también es el capitán de nuestro equipo y de que Roque, por supuesto, también tiene que defender los intereses de sus compañeros y de que Roque está preocupado por la situación financiera, etcétera, etcétera. Eso es lógico y está dentro de su rol y me parece bien que lo haga. Entonces, el hecho de que él tenga preocupaciones, porque acá las preocupaciones de Roque, cuando él habla conmigo, él nunca habla de sus preocupaciones. Eso también hay que ser claro. Él habla de las preocupaciones de sus compañeros de equipo y lo hace como capitán de equipo. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Pero yo creo que lo que realmente tienen que decepcionarlo a uno es que después de todo lo que uno hizo, y sobre todo en este caso específico, donde lo suyo realmente era un tema de buscar la forma de ayudar al club y no de perjudicar al club, por más de que no quiere salir, que se lo haya maltratado de la manera que se lo maltrató, es muy doloroso. Don Miguel, y en esta negativa de la comisión directiva del Olimpia, ¿se evaluó también lo que tiene que ver con una posibilidad de costo político que pudo haber tenido Miguel Brunotti y su comisión directiva si es que liberaron a Roque para que vaya a Libertad? Porque acá, vamos a hablar bien claro, los olimpistas lo tienen como enemigo HC. No, la verdad que no se habló del tema político. Lo que se habló es, primero se habló de la oferta en sí, de la parte financiera. Hay que ser claro, o sea, se hizo, ¿por qué? Porque acá la única duda es la parte financiera, no había otro tema, ¿verdad? Se vio el tema de la parte financiera versus lo que significa Roque para el club y lo que todavía va a significar para el club. Y la verdad que esa, ya después de los primeros 15, 20 minutos quedó muy claro de que
que no había absolutamente nadie en la comisión directiva que le daba prioridad al tema financiero. El tema político, la verdad que no se tocó en la reunión. Usted estando en el exterior ayer, creo que vuelve el domingo, cuando se entera de toda esta revolución que hubo, tipo 2:30 de la tarde, porque usted también frecuenta las redes sociales, le habrán comunicado de acá, ¿qué es lo primero que pensó don Miguel? Porque eran como Roque y usted los principales involucrados en esa negociación y todo lo que se armó. No, increíble, ¿verdad? Pero sabemos que estamos en Olimpia y a veces pasan son esas tormentas que no es la primera tormenta, que uno dice increíble cómo las cosas se desvían, cómo las cosas se agrandan, etcétera, ¿verdad? Y yo justamente dije, bueno, voy a aprovechar esta fecha FIFA, voy a salir 2 o 3 días para hacer unas gestiones que tenía que hacer, que también tiene que ver con el tema de inversionistas del extranjero, etcétera. Y bueno, y te explota esta bomba de una manera, pero por suerte en este caso también tengo un gran equipo, ¿verdad? Y eso es lo que siempre tenemos que trabajar en Olimpia, o sea, desde la parte de la vicepresidencia, con Miguel Cardona, lo que es la parte del tesorero, o sea, todos han intervenido en forma inmediata y yo creo que ese es el club ideal al cual tenemos que apuntar, que no importa si el presidente está o no está, las cosas se solucionan de todas maneras. Y también estoy muy orgulloso de esta comisión directiva que supo entender el momento, que estamos viviendo y que en forma unánime tomó la decisión correcta. Presidente, para ir cerrando, agradeciendo el tiempo, está escuchando Cristian Domínguez, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo que nos brinda también, y vamos a cerrar también la nota con él. Quiero preguntarte, por lo menos creo que es lo último de Roque. Santa Cruz habló de 2 situaciones, dijo, se actuó con mucho cinismo, y dijo que le hubiese gustado que cuando llegó la oferta, la directiva salga a decir que es patrimonio del club. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio jugador. No, yo por lo que entendí lo del cinismo se refería a la gente justamente que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que lo estuvieron matando en las redes y compañía. Yo no creo que se haya referido al club o a alguna persona del club. Y la segunda parte que mencionaste, no, yo no la escuché. No la escuché que él haya dicho eso. Lo dijo, presidente, te lo digo con mucha responsabilidad. Él dijo que le hubiese gustado eso, que ya inmediatamente ustedes lo declaren como un patrimonio, o sea, no estar como especulando. Eso fue lo que él dijo. Bueno, no te puedo dar una respuesta a eso porque la verdad que no sé a qué se refiere y a veces se malinterpretan las cosas. Presidente, hay el grupo inversor Estelar, entiendo, es un grupo inversor inglés que va a apoyar financieramente al Olimpia, ¿es cierto? ¿Es correcta esa información? Y que inclusive podría aportar, no sé si con jugadores, pero con el director deportivo, eso que usted está hablando. Ya hubo ahora una venta a Inglaterra, esto ya tiene que ver un poco con el nuevo modo financiero al que ustedes le están buscando la vuelta para que el Olimpia esté saneado financieramente, presidente. Estamos hablando con 3 grupos, en realidad. Uno es un grupo americano con el que justamente tengo contacto en estos momentos, un grupo americano que tiene ya experiencia, digamos, en el tema de fútbol y también en otros deportes. Estamos hablando de básquet, fútbol americano, etcétera, etcétera. Es un grupo americano de inversionistas. Hay un grupo inglés, exactamente, como bien lo mencionás, con quienes también estamos hablando. Y también hay un grupo sudamericano donde hay una mezcla de brasileros y uruguayos, con los cuales también estamos conversando. Son 3 grupos en este momento y la idea es que en estas próximas semanas tomemos una decisión porque es lo que estamos necesitando, ¿verdad? Estamos necesitando reestructurar absolutamente todo y sobre todo tener los recursos necesarios no solamente para el tema de las deudas, sino que para de vuelta ser bien competitivos para lo que se viene, para lo que queda y para lo que se viene el año que viene. Pero uno de estos grupos con el que se cierre, ¿va a pagar toda la deuda o va a ser una especie de gerenciamiento? ¿Cómo va a ser, presidente? No, digamos, hay uno de los grupos que sí quiere tener una mayor participación en lo deportivo,
pero todavía no es una línea que nos convence demasiado. Los otros dos grupos simplemente son inversionistas que están dispuestos a hacer inversiones a largo plazo, 10, 15 años, y a unas tasas realmente muy, muy bajas, con lo cual podríamos no solamente reestructurar las deudas que tenemos actualmente, sino que también nos daría el respiro que necesitamos para el día a día. Pero a contraprestación, ¿qué ustedes le darían? Estamos siempre hablando del esquema del fideicomiso, o sea, sería un grupo que básicamente... Sí, sería siempre contra el fideicomiso. El fideicomiso para ellos es la herramienta más interesante porque le da una gran tranquilidad en lo que es el retorno. No hay que olvidar que los intereses a nivel mundial de los inversionistas están muy bajos, estamos hablando 1,5-2%, y los títulos de Olimpia pagan hasta 8% y 9% a largo plazo. Entonces, viene por ese lado, Bruno. Perfecto. Entonces, estamos hablando, porque esto es la primera vez, presidente, que estás hablando, lo estás diciendo públicamente, y de hecho es el primer medio con el que estás hablando ahora después del caso Roque Santa Cruz que estalló ayer. Es Wasserman, el americano, Estelar de Inglaterra y un grupo sudamericano. Son los tres que estarían aportando o cerrando con el Olimpia vía fideicomiso, que es lo que ustedes crearon. Te pregunto lo siguiente. Está muy bien tu intento de ponerle nombre a los grupos, Bruno, pero yo eso no te voy a confirmar los nombres. Vos estás en tu rol, pero yo no voy a confirmar ningún nombre. Pero son tres grupos. Sí, te entiendo perfecto. Ya dijiste vos, uno americano, inglés y el otro sudamericano. Está bien, y respeto eso. Eso sí te puedo confirmar. Los nombres, por favor, no puedo entrar en ese detalle todavía. Está bien. Respeto eso, presidente, absolutamente. La pregunta es la siguiente: ¿hay otro jugador que pueda ser transferido ahora? Sí, tenemos 3 más que están bajo oferta en este momento. No hay nada concreto aún. 3 jugadores con ofertas formales. Así es. Digamos, formal para mí ya es cuando ya está todo por escrito, ¿verdad? Digamos que podemos hablar de sondeos serios. Sondeos serios. Sí, no querés decir los nombres, ¿son jugadores en estos momentos titulares o jóvenes proyectos, presidente? Jugadores titulares. Jugadores titulares. Mira vos. Sí, señor. Don Miguel, a propósito de eso, el pago por lo de Pita y lo de Brian Ojeda, ¿ya recibieron algún pago? ¿Eso va a llegar en forma fraccionada? No, todavía no lo recibimos, lo estaríamos recibiendo en forma fraccionada. Presidente, para cerrar, ¿querés decirle algo fraccionada. Forma fraccionada. Para cerrar, los jugadores plantearon en algún momento, o ustedes le plantearon, cobrar sueldos o cobrar premios de la Copa Libertadores, y si hubo una respuesta del plantel. No. Lo que hubo fueron reuniones para ponernos de acuerdo cómo hacemos el tema de los pagos, ¿verdad? O sea, de los recursos que entran, nosotros le informamos, acá nos entraron tantos recursos, y en base a eso nos coordinamos si hacemos un pago de lo que queda pendiente de premios o el tema de sueldos, ¿verdad? En el caso de algunos de los ingresos que tuvimos de Libertadores, se decidió darle prioridad a los premios, no al tema de los sueldos. Ahora la próxima etapa va a ser de vuelta a darle prioridad a los sueldos. Acá hay esto se decide en forma conjunta con... Presidente, para cerrar, y te quiero decir esto públicamente, es muy importante que los directivos del Club Olimpia, y en este caso, por ejemplo, me toca a mí realmente decirlo a título personal, celebro que Cristian Domínguez es una persona que siempre da la cara, no importa si hay un huracán o hay comentarios, en el caso tuyo también, en el caso de Cardona, porque así uno siempre tiene la voz oficial del Club Olimpia. Eso, permitime decírtelo, presidente, públicamente, porque esta charla me parece enriquecedora para que la gente saque sus conclusiones y se acaben los dimes y diretes con relación a muchos temas que hemos enfocado. Así que eso por un lado, y por el otro, si querés decir algo más, referirte al público del Olimpia,
algo que no te consultamos, no te preguntamos, y Cristian Domínguez, que está en la otra línea, si querés también decirle algo a él con respecto a su gestión y la de Cardona. En síntesis, presidente, ¿qué es lo último que querés mencionar con respecto a esta nota que estamos teniendo y la primera charla con un medio paraguayo? No, Bruno, antes que nada, nosotros nunca nos hemos escondido. Eso para aclararlo, inclusive en momentos muy complicados por temas financieros o por algún tema de los malos resultados o por el tema del técnico, inclusive hemos tenido conferencias de prensa, no solamente a través digamos, del teléfono, sino que inclusive hemos llamado a conferencias de prensa, o sea, y eso va a seguir siendo el estilo nuestro. Acá nadie no se va a esconder, al contrario, seguramente justamente porque se dicen las cosas como son, se dicen las cosas en forma transparente, que a mucha gente no le gusta, pero vamos a seguir por ese camino porque es el camino que creo. Y para terminar, simplemente decirle al olimpista que realmente acá no hay un villano en esta película, que no hay, ni Roque se quería ir, ni nosotros queríamos que se vaya. Ahora, que sí hubo un proceso desde el que se recibió la oferta hasta la decisión final, es un proceso que lo vamos a hacer siempre. Acá ya no va a ser simplemente porque el presidente se le ocurra de vender o de comprar a alguien, sino que nosotros tenemos nuestros procesos y los vamos a seguir. Presidente, van a jugar sin público lo que resta del campeonato clausura en el Manuel Ferreira. ¿Es una situación que lo analizaron? No, nosotros queremos que esto vaya creciendo, ¿verdad? O sea, que vaya creciendo la cantidad de público. Ya se hizo la primera experiencia, creo que fue una buena experiencia, se notó claramente de que el público es muy respetuoso, de que el público va a cumplir con las normas, y a mí me gustaría que esto vaya mejorando, que esto vaya creciendo. Nosotros ya en el último partido se logró tener público, ya una parte de los socios al día los pusimos contentos con eso. No, yo espero que esto vaya mejorando, no empeorando. O sea, descartás absolutamente porque eso también ayer trascendió extraoficialmente, o sea, se estaba comentando. Eso lo descartás categóricamente. No, yo de mi parte lo descarto categóricamente porque efectivamente ya no hay ningún motivo, ¿verdad? O sea, ya salimos de la parte de la crisis muy brava, estamos con el tema de la vacuna, sí, de que como se hacen en otros países, que se pida el tema de la vacuna, inclusive puede ser un sistema de incentivo, de motivación, el hecho de que el que tenga las 2 vacunas vaya a la cancha. O sea, esas son las formas que hay que buscar y es la forma que va a funcionar, pero volver a retroceder en este momento, no, para nada, no estoy de acuerdo con eso. Presidente, lo del Dinamo, ¿cómo está? ¿Se le pagó ya algo? ¿Van a reestructurar? ¿Cómo van a hacer lo de Derlis González? Y está complicado, ¿verdad? Está complicado. Nosotros, esos pagos que habíamos hecho en su momento, después viene la crisis, se paran los pagos, le hacemos una propuesta de hacer pagos mensuales. Lastimosamente ellos no aceptaron, entonces está complicado, ¿verdad? En este momento, básicamente parte del plan es justamente que a través de estos esquemas con los grupos de inversionistas se consigan los recursos necesarios para que podamos liquidar la deuda que se tiene, porque lastimosamente el Dinamo no aceptó nuestras propuestas. No aceptó la propuesta. ¿Y cuándo fue eso? Hace poco me dio una propuesta para tratar de arreglar, presidente, ¿verdad? Sí, creo que fue hace como 90 días que se volvió a insistir, ¿verdad? De vuelta en eso, pero lastimosamente todavía no nos están aceptando y bueno, y el reloj corre, ¿verdad? Entonces, básicamente ahora tenemos que prepararnos ya para conseguir los recursos y en eso se está trabajando. Presidente, en cuanto a la asamblea ya está confirmada, ¿no? Donde el socio Olimpia va a tener todo claro, cuenta clara. Sí, justamente porque queremos que sea una asamblea presencial donde el socio pueda levantar la mano y hacer todas las preguntas que quiera hacer. Es que esto se demoró tanto, ¿verdad? Justamente ahora ya se hizo la petición al ministerio para que nos habiliten la posibilidad de hacerlo y se quiere hacer ahora a mediados de octubre, ¿verdad? Hemos hecho ya la petición, una vez que tengamos el ok se va a hacer el llamado que se tiene que hacer 30 días antes, pero tenemos fijada, digamos, planeada fecha a mediados de octubre. A mediados de octubre. Y en cuanto a lo que tiene que ver con esta cruzada de recaudación, ¿cómo va?
Está yendo muy bien, lastimosamente, o sea, digamos, la buena, mala noticia es que colapsó el sistema, o sea, fue increíble, tuvimos, ya en las primeras horas me habían hablado de más de 20.000 olimpistas que a la vez, que al mismo tiempo trataron de entrar al sistema. Entonces tuvimos que reorganizarlo, ampliarlo de vuelta, o sea, se está trabajando en eso. Pero bueno, eso es siempre la parte positiva de Olimpia, que en los malos momentos el olimpista no es que se aleja, se acerca, ¿verdad? Y eso lo hemos visto a todos los niveles, a exdirigentes, expresidentes, y también el hincha común que se acerca con sus 30.000, 35.000 guaraníes, y esos 35.000 guaraníes para nosotros es muchísima plata en este momento. Entonces, aprovecho también para agradecer al hincha olimpista que supo entender que en un momento difícil hay que acercarse, y entre todos juntos vamos a salir de este lío. Bueno, presidente, ¿le querés decir algo a Cristian Domínguez, acompañante tuyo, en estos momentos? Anoche estuvo él yéndose, inclusive venía manejando para la reunión que tuvo con Cardona y Roque. ¿Querés decirle algo, presidente? Sí, mis agradecimientos a Cristian por todo el trabajo que se está haciendo. Estamos en un momento sumamente complicado del club, y las personas que están hoy en un momento como este realmente son las personas que van a llevar para adelante este club. Entonces, simplemente mis agradecimientos a Cristian. Presidente, muchísimas gracias por atendernos y por la extensión de la nota, también comprensión. Te agradecemos muchísimo públicamente. Un abrazo, buen retorno a nuestro país, presidente. Muy amable. Abrazo para ustedes. Hasta luego. Exclusiva, Miguel Brunote, primer medio con el que habla después de todo lo que ha pasado con Roque Santa Cruz, contando la voz oficial. Hablamos con el presidente del Club Olimpia, Miguel Brunote. Exclusiva, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cristian, creo que quedó muy claro. ¿Escuchaste lo que te dijo, te agradeció el presidente públicamente? Sí, es hecho que ya me lo dijo personalmente, que es lo más importante, ¿verdad? Es hacerlo públicamente, lógicamente que también es bueno, pero de todas maneras es una realidad, ¿verdad? Este momento que hay que acercarse, me consta que hay muchísima gente que me escribe al privado tratando de ayudar al club, y es el momento que hay que estar unido, ¿verdad? Esta tormenta se va a pasar, Olimpia se va a levantar y va a volver a ser el Olimpia de siempre, ¿verdad? Entonces, nada, qué mejor que escucharla del propio presidente todo lo que ocurrió, así que me parece que lo hicieron muy bien, ¿verdad? Te quiero preguntar esto finalmente, Cristian, para cerrar el contacto y agradeciéndote el tiempo también. Al Olimpia lo van a querer tumbar, no sé si esa es la palabra, pero no lo van a lograr, no lo van a permitir, no lo van a dejar. No, totalmente. Olimpia es y va a seguir siendo el club más importante de la República del Paraguay. Cualquiera pasa por tormentas, pero los fuertes son los que se quedan, y ese es el club Olimpia. Así que ninguna duda respecto al grupo. Perfecto. Cristian, un abrazo muy amable, gracias por atendernos. Igualmente. Cristian Domínguez, Miguel Brunote, dúplex en ABC Cardinal sobre el tema del momento, el tema Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón, podemos seguir con lo de Roque y cerramos esta parte, ¿verdad? Porque después seguiremos seguramente para analizar más. La conferencia de prensa inextensa de Roque Santa Cruz, por favor. Ahora vamos a escuchar a Roque Luis Santa Cruz, inextenso. Edgar, por favor, y antes quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por la confianza. Se suma hoy Arena Motors. ¿Querés un vehículo 0 kilómetros usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra en Asunción. Bienvenido, Arena Motors. En un instante, Roque.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. Vuelve el rematón de Bristol este viernes, sábado y domingo desde las 8:30. Vení a nuestra sucursal San Lorenzo Avelino, ubicada sobre la avenida Avelino Martínez. Aprovecha esta magnífica oportunidad y única. Vení, lleva todo. No faltes. Te esperamos sobre la avenida Avelino Martínez, 3389, Itallí Botí de la ciudad de San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remata en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Viernes show en vivo de Larisa Ojeda y el sábado DJ Leo desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizar. ¿Qué lo puedo decir vos? ¿Vos te querés quedar? No, y obvio que sí soy jugador del club. Yo en ningún momento me di para irme ni nada, pero no. Yo no entiendo todavía qué pasó exactamente. Seguramente, yo creo que tienen que hablar con los dirigentes. Ellos son los que tienen que aclarar. ¿Y qué te dijo ayer el señor Cardona en la reunión, Roque? No, que me declararon intransferible, que nada, que ellos quieren que yo me quede. Eso fue lo que hablamos con él, que creo que también ya hicieron público. Después de la forma en que por ahí trascendieron las cosas y cómo se dieron una mala interpretación, no voy a estar yo respondiendo ni tampoco aclarando cosas que no corresponden. Creo que mi comportamiento con el club y con el deporte en general siempre fue claro pero igual fue un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad? Y sentir un poco también y conocer a las personas, ¿verdad? Porque al final se plantearon cosas que si bien nunca existieron, da para el análisis, ¿verdad? Creo que más allá de que ese evento no existió, creo que tiene que haber un poco de sinceramiento también en la gente en general respecto a la situación, a ver si en verdad todas las personas toman con el mismo criterio que todos los jugadores del club están haciendo cuando hay mucho tiempo de retraso, más allá de que se entienda la situación, ¿verdad?, económica actual, no solamente del club, sino que en el sentido más amplio. Creo de que hubo mucho cinismo, hay mucha hipocresía en cuanto a los comentarios generales de muchas personas, pero igual, como te digo, no puedo salir
contradecir, meterme con situaciones, ¿verdad?, que no me corresponden a mí. Son situaciones que tienen que aclarar los directivos y creo que también lo están haciendo, lo van a hacer en su debido momento. Es una pena que Miguel en este momento tiene también un acontecimiento familiar que lo tiene fuera, pero me imagino que él también va a estar dolido por eso, por no poder estar aquí y poder responder él mismo a esta pregunta. ¿Te decepcionó el club, los directivos, Roque? ¿Te decepcionaron? No, yo no ni me puse a pensar. Ayer estuve en otras cosas, estoy haciendo trabajo de recuperación, entrenando también a tope como corresponde y tampoco me puse a analizar mucho. Pero obviamente que los comentarios que han llegado a oído y a ojos también de los familiares, obviamente que plantea una situación difícil porque si bien es cierto de que la información se distorsionó mucho, como te dije, ha sido igualmente un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad?, la reacción que tuvo la gente, ¿verdad?, en torno a una situación que nunca existió. ¿Te querés retirar en Olimpia, Roque? ¿Te querés retirar en Olimpia? ¿Seguís con ese sueño o puede cambiar todo con todo esto? Bueno, no sé, la situación es la que es, ¿no? En un principio y a comienzo de año había dicho, ¿verdad?, de que iba a jugar hasta diciembre. Hoy creo que ya están en conocimiento, lo hablé con Miki también en estos días y tengo las mismas ganas de seguir jugando que siempre y bueno, obviamente que estamos en una situación complicada para el club, hay una situación donde nosotros tenemos que levantar nuestra obligación deportiva y a nivel de competidores, obviamente que somos los primeros en querer mostrar una reacción y bueno, el gran dilema que siempre está en torno a los deportistas es obviamente que hay que corresponder también las exigencias del club, más allá de todo lo demás, ¿verdad?, que se refiere, ¿verdad?, a no hablar de los temas económicos o de los problemas que puedan haber institucionalmente de momento. Más allá de todo eso, igual hay una exigencia a la cual hay que adecuarse siempre cuando uno está en un equipo grande. El momento actual de Olimpia duele, Roque. ¿Cómo? El momento actual que tiene el club duele en todos los aspectos. No, obvio que sí, sobre todo eso, ¿verdad? Porque después de todo lo demás se pasa de mejor manera cuando los resultados acompañan. Hoy obviamente que eso maximiza y superlativa mucho, ¿verdad?, lo que sucede alrededor de todo lo deportivo, así que nosotros también para ayudar a lo institucional, nosotros también necesitamos obtener resultados para dar una tranquilidad a nosotros mismos. Si en un momento hubo disfrute con la afición y con todo lo que nos rodeaba por lo que veníamos haciendo deportivamente, hoy esa situación obviamente ha cambiado y bueno, el jugador lo sufre también, ¿verdad? Así que bueno, esa situación la queremos revertir nosotros los jugadores de dentro y esa es la principal preocupación de nosotros los jugadores, ¿verdad? De mejorar, de entrenarnos para mejorar y para ganar partidos. Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es tu intención, Roque? ¿Vos querés seguir? No, yo creo que si tengo contrato, soy jugador del club, obviamente en ningún momento se puso en entredicho eso, de que hubo un interés y que se ha presentado con mucho respeto a ese acercamiento, seguramente lo hubo, existió y nada, el club está obviamente que en su derecho de decidir si una alternativa es buena para el club por los momentos, más allá de sea quien sea, ¿no? Y bueno, el club también dentro de ese derecho que tiene ha decidido por optar, ¿verdad?, por no hacer uso de esa oportunidad, que bueno, que no pasa nada, ¿verdad? Cuando Miki Cardona habla sobre que mi deseo es ayudar al club desde donde corresponda, obviamente que hace mención, ¿verdad?, a la posibilidad también, ¿verdad?, de aceptar como una oportunidad también de ayudar al club si es que el club lo decidiese importante o como una oportunidad válida para ellos en vista, ¿verdad?, de las situaciones actuales, pero obviamente que
de que todas esas decisiones son administrativas, son de la directiva y en ningún momento se puso en entredicho que yo esté en descontento con alguna situación más allá de la deportiva, que es la que a mí me compete. Roque, se te siente un poco dolido, Roque, por cómo se manejó la situación. Sí, pero obvio que sí, pero más que nada yo creo que por los temas familiares, ¿verdad? Porque al final son ellos los que consumen más. Yo ni me había enterado, ¿verdad? Sí sé que se me había tratado como un traidor, o como que yo me había alejado en un momento difícil del club. Pero como te digo, al final siempre estas cosas sirven, ¿verdad? Porque uno capaz que por la experiencia sabe llevar estos temas, pero siempre es un buen ejercicio para conocer a las personas. Gracias, Roque. Bueno, gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es el caso, ya charlamos con Miguel Brunote, arrancábamos con lo de Roque, in extenso Roque ahora. Hasta las 20 horas, señores, atiendan porque hay un tiempo... Con Cristian Domínguez estaba en plena ruta, decía reunión de urgencia. Espera, vos le preguntaste cuándo recibió la oferta. Claro. ¿Y qué te dijo Miguel Brunote? 3 o 4 días. 3 o 4 días. Que es un montón. Bueno. ¿Verdad? Entonces vos estás tirando una bomba ¿Y vos sabés que de a ese la lado, directiva del Olimpia, entonces Dani. El cierre sí hicieron tuvieron que hacer una operación, ¿viste cuando? Pero se filtró, dijo el presidente, se filtró y al filtrarse, porque ellos iban a tratar en comisión directiva, dijo Brunote. Sí. Se filtró el 4º día cuando Yo ya estaban pregunto, todas si las no partes. se filtraba, ¿qué pasaba? Y a lo mejor Roque hoy estaba en libertad. Sí. Quiero contar esto, no lo último, atiendan. Y lo último que dijo Roque. Acá hay que ser preciso con el tiempo. Segundos. No. Yo estoy hablando de una cosa, ustedes de otra. No, pero me parece que puede estar ligado porque el tema de cómo un minuto puede cambiar el destino de una transferencia. Roque en esta conferencia que hizo anunció que no se retira en el 2020. No se retira. Yo creo que esa es una de las frases. Y cuando dijo, cuando vos arrancabas el programa y preguntaste a cada uno del tema de las frases, creo que hay dos lecturas totalmente opuestas. Por eso también le hice la consulta al presidente de la Olimpia. Cuando Roque dice esto, me parece que también sirvió para ver quién es quién. Sí. No te entiende que los haters del Twitter. O sea, que se refería a la gente en redes sociales y no a los dirigentes. Y creo que, porque después fuimos a las entrevistas, tanto Federico con el ejemplo y Ariel le apuntaron a la dirigencia. Yo creo que eso deja como conclusión este caso de Roque Santa Cruz, que sí. La noche más oscura. Sí. Se llama. Los agentes de la CIA se obsesionaron en encontrar a Osama. Bueno, vamos, Ariel. Sí. Quiero contar un dato, no tiene que ver con Olimpia. Vamos al otro frente. Ahora, ¿por qué pregunté tiempo, hora? ¿Cuántos minutos, segundos quedan? Hora, minutos y segundos. Para que sean las 20 en nuestro país. Si me pueden ayudar. Pero quiero escuchar, Ariel, tu opinión sobre el caso Roque. Sin vueltas, sin tapujos. ¿Cómo vos te caracteriza, Ariel? Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021 este 3 y 4 de septiembre. Súmate con tu donación para volver a la normalidad, que la normalidad significa una vida más digna para todos y todas. Dona en la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ya vamos a hablar de la selección paraguaya de fútbol, el tema de las entradas, un tema que le interesa mucho a la gente. Jugamos mañana, jueves, señores, a las
5 de la tarde arrancamos la previa a las 4. Ariel Julián Marecos, tu opinión sobre el caso Roque Santa Cruz, Olimpia, Libertad. No hay mucha vuelta que dar. Juntando las piezas, yo le creo a Roque. La historia expuesta por Roque. Y más todavía como elemento de juicio, tomando lo que dijo el presidente de los 4 días. Evidentemente que en un principio había acuerdo de las partes para que se vaya. Y después, insisto, cuando se filtró, se dio a conocer, se le prendió fuego a la comisión directiva del Olimpia y da marcha atrás, porque hubiese tenido un costo político muy alto. Porque ¿qué es lo que en principio hacia dónde se apuntó? No era Roque traidor, no era Roque mercenario. Después fue cambiando la temática y los epítetos fueron cambiando, o el objetivo en todo caso de las bombas. Primero era un note inútil, vos mismo dijiste que el último apaga la luz, saltó el Titanic. No, lo del Titanic, cuando contábamos las noticias, no, porque si se iba a Roque, pues era una especie de Titanic, hermano. Y por eso, pero aquí se apuntaba estábamos mintiendo. A la Comisión Directiva de Olimpia. Y bueno, entonces, hoy también, ¿sabes qué es importante, Ariel? Sí. Que la gente, cuando nosotros contamos algo, no estamos inventando ni mintiendo. Totalmente. Roque lo reconoció el presidente del Olimpia, hubo la oferta, Libertad lo buscó a Roque Santa Cruz, para que después nos digan, inventan y que humo y que esto, y está bien que nos sigan otros, está muy bien, está perfecto. Bueno, Ariel, para cerrar y rematar con un título, por favor. Haciendo una interpretación, la novela, ¿cómo se llama, de Roque? La interpretación de los hechos, Bruno, también me parece que sí, Roque se quiso ir. Y me parece que él ya estará cansado y tiene todo el derecho del mundo, porque Olimpia es un caos, y él no se merece también vivir esto. Pero era suspiro fuerte, Federico, no sé, medio como que le estás hasteando. Y creo que tiene algo que ver, tiene algo que ver, pero vos escuchaste, ¿verdad? Tiene algo que ver lo económico también. Yo también tuve tu interpretación. Yo pensé que era un suspiro para que se... Sí, que redondee, que está dando vuelta el título, que él es culturero, que Ariel es contundente. Hoy escuché un griterío hoy entraste más temprano en la mañana. Sí, con Enrique. Era un griterío. Pero Enrique tiene una locura. Llamala a Tabarelli, por favor. Quiero hablar con Ricardo Tabarelli, por favor, siempre nos escucha Ricardo. ¿Nos falta decir, Ariel? No, o sea, yo en el momento sí, después ya vos sabés que se prende todo fuego en la cabina y cuando se fue la discusión terminó todo. No pasa nada. Bueno, ¿qué pasó? Tu título, hermano, dale. Esperá un rato. Dale, entonces, aparte del caos, que Roque ya no soporta, me parece que también tiene que ver lo económico. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, Roque tiene dinero para sostener hasta su tercera generación, pero es su plata, es un trabajador y se merece cobrar. Entonces, en mi interpretación, Roque sabe que en estas condiciones posiblemente ya no va a cobrar más lo que le dé, porque se habla de $1,5 millones. Sí. Y 700.000 solamente en sueldo. Y se daba esta operación, Roque ya aseguraba cobrar este dinero. Entonces, me permito, con mucho respeto a Roque Santa Cruz, decir, aquí a través de las 7:30 AM, también que lo económico tuvo que ver. ¿Culpable dijiste quién? ¿Hay un culpable? No, yo... ¿O no querés poner eso? No. ¿Cuál es el título de la novela Roque, Olimpia, Libertad para vos? Pensá, tranquilo. Vos tenés un título, Dani. Federico, vos tenés título de la novela. No hay, capaz haya una, pero después, cuando ayer despedíamos el programa y te decía, trajiste la bomba del año y quieres que hagan 30 segundos por el tema de las aristas. Depende de hacia dónde quiero enfocar. Si lo quiero enfocar desde el aspecto de Roque, desde el aspecto de la dirigencia, pero aquí... Espera, si la novela La Dirigencia, ¿qué título le ponen? Faltó firmeza. Si es la historia del lado de Roque, la novela de Roque. A punto de un acuerdo salomónico. Ariel. Bueno, estoy privado, suscribo todo lo que dice Chum. Bueno, esto ya es. No. Federico. No, espera, bueno, cerremos esto y después vamos a lo de... Quiero contar una noticia, pero... Quiero contar una noticia, no me dejan. Tengo dos noticias fuertes, no me dejan. Recién cambiamos de roles con Ariel. Ariel desarrolló y yo sí le quito. Claro. Bueno, esto trabajo en equipo, muchachos. Cuando uno viene cansado, el otro le ayuda al compañero. Muy bien. Muy bien, Chun. Muy bien, Chun. Solidario con Ariel y caneó Ariel. Y ya no nombramos más, a ver, acá está. Antes que un título, quiero hacer una narrativa porque
Conozco muy bien la historia. ¿Sobre Roque? Claro. ¿Me permitís, Federico? Voy a contar dos cosas, hermano, y te dejo la narrativa de Roque. Te juro por Dios. Bueno, pues no. Esa respiración se lleva ese ya era para que se escuche. De las 7:30, hermano. Caso Jan Fernández, Tribunal Disciplinario. Sí. El arquero de Cerro Porteño presentó su descargo por escrito. Mateus El Rayo fue citado y declaró en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esta semana saldrá la resolución del caso. Guaraní pide sanción por supuesta conducta obscena. Esto, repito, vía Wilson González. Caso Jan Fernández, Tribunal Disciplinario. El arquero de Cerro ya presentó su descargo, ya fue citado Mateus y declaró en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Repito, esta semana saldría la resolución del caso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. Yo antes, Bruno, porque como dice... Vamos a lo otro, es muy fuerte. El tiempo, yo antes ahí. Lo de Federico, sí. Que tiene toda la narrativa, para escuchar atentamente. Tenemos que vender también. No. Sí. Cuando yo te decía lo de los títulos, no era para conectar con lo de Ariel. Cuando yo te hablaba de la firmeza, ¿alguien se puede creer que demoraste 4 días para percatarte lo que es Roque para Olimpia? Creo que nadie cree eso. Nadie cree eso. Si después Bruno te... ¿Cuál Darín? El tema es que demoraron 4 días para luego hacer una reunión de carácter de urgencia. Sí, yo puedo entender lo del presidente de la Olimpia, decir, mira, si había una época anterior donde uno decidía todo y ahora queremos ser más o menos un colegiado. Perfecto. Eso, por un lado. Ahora, supongamos que porque desde los números, porque si algo se le reconoce a Brunote es que es fuerte con el tema de los números, porque hasta uno dice, no, de los futbolísticos yo no sabía que se iba a generar toda esta reacción. Si los números eran tan buenos como decía Ariel, y después cuando cuente los detalles Federico. Lo reconoció Brunote, claro. Dijo que se quedaban pagadas todo, era bueno. y la deuda es muy importante, dijo. Y si ya había... Es millonaria, dijo en un momento. Si ya había un acuerdo con Libertad, con el jugador, y vos sos el presidente de Olimpia, vos, hoy en día, vos decidís agarrar la narrativa. O sea, lo que pasa es que lo hicieron todo tan mal. O sea, por un lado, si yo le quiero creer el tema de, no sabíamos lo que significaba Roque y demoramos 72 horas. Y por otro lado, espera un poco, esto, objetivamente hablando. O sea, por un lado pedí que los hinchas donen $5 y acá estamos hablando de una cifra que tiene más de 6 dígitos. Y permitís que se haya generado lo que se generó ayer y luego para tapar eso vos pomposamente recién al cuarto día decís intransferible. O sea, no hay forma de defender lo que fue la actuación de la comisión directiva. Por eso te hablaba de la firmeza. Hasta te compraría si dicen, señores, acá nos vamos a ahorrar esto, todo y armás tu narrativa. O si no, desde el primer día, lo que vos le preguntaste a Miguel Brunote, que le digan, Roque, todo bien con tu feeling, con lo que es Libertad, Garnero, HC, todo lo que quiera, pero vos sos Roque Santa Cruz acá en Olimpia, y sabes que aunque tengamos hasta el cogote el tema de la deuda, vos no podés ir a Artigas. Entonces, tenían las dos opciones, no hicieron ninguna, ¿y en qué terminaron? En lo de ayer. Bueno, a la vuelta, el tema tiempo, clave para alguien. Ahora voy a contar los detalles. Atiendan porque es importante. Y a la vuelta, Federico Arias hace un relato, ¿cómo fue que dijiste? Una narrativa. Una narrativa. Porque sé bien lo que pasó, advierte Federico. A la vuelta, poné tuit y esto. Si querés, Miguel Cáceres te escribe una columna, hermano. El caso Roque. Llámalo a Miguel Cáceres también. Sobre el tema tiempo tiene que ver con Miguel. Llámalo a Miguel, por favor. Si nos puede atender, si no es mucha molestia. A la vuelta la narrativa de Federico y cuento el tema del reloj. ¿Por qué las horas en estos momentos, los minutos, los segundos son tan importantes? Tema tiempo, reloj, cronómetro, ahora, clave. Y hablamos con Miguel Cáceres. Edgar, por favor.
Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Equipate para el verano. Precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Atención hoy, en Farmacias Catedral hasta el 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago y en todas nuestras sucursales. Haz tu pedido al delivery 627-7000 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites. Y eso no es todo. Abonando con el código QR tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Johnny nos va a contar equipo o no sé quién, Gerardo. ¿A quién no tenemos distribuido Wilson Fabio ahí? Johnny, bueno, probable equipo de la selección paraguaya, tema detalle de las entradas. Voy a lo siguiente. ¿Por qué 20 horas es clave? 20 horas ahora. ¿Cuánto queda? Ahora ya es mucho más fácil. Ahora no te puedes equivocar, Ariel. 7 horas y 2 minutos. 7 horas y 2 minutos. ¿Verdad, señor Chan? Estamos hablando siempre de hora paraguaya. 20 horas de Paraguay. No, sí. Correcto, Ariel. ¿Está Miguel Cáceres, por favor? ¿Está Miguel? Hola, Bruno. Miguel, ¿cómo te va? Bien, saludo a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, jefe de deportes del diario ABC Color, compañero nuestro. Sí. Miguel, tengo la siguiente información. Señor, dígame. Anticipo. En estos momentos... ¿Qué pasa, Federico? No me digas que voy a... No, digo nomás que Miguel, vamos a robar ahí en el digital, después, no sé... No, eso, no, por favor. Miguel, ahora, 12:59 y 50 segundos, casi la 1. Sí, a 7 horas. A 7 horas. En estos momentos, Andrés Pulpo Duarte, Andrés Duarte, padre de Alexis Pulpito Duarte, está en plena reunión y tiene tiempo, Cerro, para cerrar sí o no con Talleres de Córdoba hasta las 20 horas. Es correcto, y además te voy a sumar una alternativa. Contá, vos tenés muchos detalles, Miguel. Contá, por favor. Hubo otra opción que le acaban de pasar a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, en caso que no prospere lo de Alexis Duarte. A ver, esa no tengo. Esto se inicia con la insistencia del ofrecimiento de Talleres de Córdoba, que no es nuevo, ya hace tiempo lo manejan los compañeros de ustedes ahí, pero de ayer volvió a insistir directamente Andrés Fassi con Pulpo Duarte padre. Al no tener respuestas de los Zapats, porque intentó hablar con ambos, Raúl el presidente y Juan José el vicepresidente. O sea, no hubo respuesta ni de Raúl ni de Juan José Zapag a Fassi, presidente de Talleres. Mira que te estoy robando, Miguel. Es lo que nos comentaron esta mañana cuando estuvimos indagando en el entorno de Fassi, que tiene una persona acá en nuestro país que trabaja con él también. Y recientemente volvió de España porque se involucró en la transferencia de Isidro Pita al oeste. Bueno. Estuvo por allá. Recurrió Andrés Duarte padre. ¿Qué pasó ahí? Y se le hizo la oferta formal, se insiste con la gente de Cerro y a esta hora se está esperando la respuesta. Andrés Fassi lo quiere a toda costa, a Alexis Duarte. ¿Cuánto quiere pagar Talleres de Córdoba? Hasta la suma exacta que nos dieron es de $3 millones libres para Cerro Porteño. ¿Y acaso eso no es lo que Cerro quería? Sí, pero ocurre, y esto lo voy a decir porque gente cercana a Fassi nos comentó que hay un pequeño inconveniente
de la directiva de Cerro Porteño con el actual representante de Alexis Duarte. ¿Quién? Gianni Delmas. ¿Y qué pasa ahí? Y ahí está el inconveniente. Es más, el jugador le comentó a Fassi que en marzo cambia de representante. A la juicio. Desde el MAS va a pasar a trabajar con Augusto Paraja. Atención, Twitty. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Ya están los 3 millones de dólares. ¿Y el porcentaje? Espera, te pregunto. El 20% de Andrés Duarte, sí. ¿Quién va a pagar? De Alexis Duarte, de Pulpito. Tiene que hacerse cargo Talleres de Córdoba. O sea, Talleres también acepta eso. Sí. Pero aquí hay algo, Bruno. No, espera, Ana Miguel, para seguir el relato. Sí. No, y sobre el mismo tema te iba a comentar algo. Son $600,000 y es 3 millones la transferencia. Es lo que se estila, el 20% de la operación, sí. Bueno. ¿Es menos lo que va a pagar Talleres? La suma no lo tengo, ahí te voy a pero va a arreglar el porcentaje con el jugador. Exacto. Okay. De pago, seguimos tu relato ahora. Ya va a ser un arreglo del jugador con Talleres. Los últimos inconvenientes que afectaron a los hermanos Romero con el San Lorenzo de Almagro y otros datos que le dieron a Alexis Pulpito del comportamiento en lo económico de los clubes argentinos lo dejó dudando a Alexis Duarte para tomar la decisión final. Y esto lo traemos desde el entorno de la misma selección, porque Fassi también habló con Berizzo sobre la situación de Alexis Duarte. Mira vos. Pero, Miguel, ¿sí? ¿Talleres de Córdoba no da caso el grupo Pachuca? No. Ya se desligó recientemente. Es bueno informar que Fassi era un contratado. Sí. Que él llega a Talleres proveniente de Pachuca, pero después se desliga a Pachuca y Talleres tiene su vida propia. Sí. O sea, Talleres no forma parte, no es club de Pachuca. No, ya no. El vínculo Fassi-Pachuca quedó sin efecto. Acá él, como presidente de Talleres, maneja la operación intentando fichar a Alexis Duarte. ¿Y cuál es lo que es el temor? El temor es que Pulpito tiene temor ahora de que le cumplan económicamente a él. Exacto. Pero Talleres económicamente está sólido actualmente, acaba de transferir a 2 jugadores muy importantes, tiene el presupuesto para afrontar lo que le... A uno lo transfirió por 10 millones y está puntero. Exacto. En Argentina está haciendo un trabajo muy importante ya de base hace bastante tiempo. Al que no sé si va a jugar mañana, pero al zaguero central ecuatoriano, a Hincapié. Por 10 millones. Sí, por 10 millones. 10 millones de euros. Al Leverkusen. A la pucha. Bueno, Miguel, ¿qué va a pasar, hermano querido? Un zaguero central. Por eso buscan. Bueno, ¿qué va a pasar con Pulpito? Hasta las 8 de la noche tienen tiempo para registrarlo a Alexis Duarte. Más allá de que el registro de pases en la AFA está cerrado, pero como las transferencias de Talleres se hicieron posterior al periodo de registro de pases, lo habilitan para hacer esa operación hasta la noche de hoy. Tiene derecho, o sea, hoy lo inscribe y puede seguir negociando inclusive. No. La negociación tiene que culminar y ficharlo y registrarlo. Y por eso el papá está reunido ahora, no sabemos con quién, pero está en una reunión. Sí, yo creo que podría ser con la gente que trabaja con Fassi acá en Paraguay. Le voy a pasar a Wilson el número de teléfono de Fassi para intentar charlar con él directamente también, pero está decidido a llevarle a Alexis Duarte y va a depender ya de la respuesta de la directiva Cerro Porteño. Bueno, me quedo con ese título también para Twitter, perfecto. Miguel, excelente, muchísimas gracias. Pero te comento la otra alternativa que le pasaron a Fassi. A la pucha, ¿hasta eso tenés, veo? Sí. Roberto Fernández Urbieta. No, pero Ana Miguel, hubiésemos empezado por ahí, hermano querido. Comenzamos por ese lado, te dijo que había otra opción. ¿Qué me dijiste vos? Que había otra opción que le acercaron esta mañana a Andrés Fassi. No, pues no me dijiste que era una solución paraguaya, que es un jugador paraguayo que está acá y que es de Guaraní. Esta fue la noticia, Miguel. Pero te tiró un título. Te tiré. Bueno, señores, anticipo, Miguel Cáceres. Sí. Si no se da lo de Alexis Pulpito Duarte, Talleres de Córdoba lo tiene como opción A, Roberto Fernández, zaguero central de Guaraní. ¿Es correcto? Sí, señor, es correcto. Pero la decisión de Fassi es llevarlo a Duarte. Cardinal Deportivo.
Número 1 en todo el país. Exclusiva. Bueno, qué bueno que sean dos paraguayos. Eso sí que es lo más importante. Opción 1, Alexis Duarte. Opción 2, Roberto Fernández. Con el que se conversó directamente, inclusive arropándolo por el lado de Eduardo Berizzo también. Así como pasó con Santiago Artamendia. ¿Y con la gente de Guaraní se habló ya? Ahí no quiero mentirte, solamente, es más, esta gente que trabaja con Fasi también tiene relacionamiento con gente de Guaraní. Por ahí vino la mano. Qué bien informado estás, Miguel, ¿eh? Qué impresionante. Bueno, te dejamos almorzar, Miguel, ¿sí? No, estamos acá trabajando, escuchando las últimas del Carinal Deportivo. Saludos, Miguel. Pues hay una cantidad de gente que te está escuchando, Miguel, de muchos lados, de muchos sectores. Sí. ¿Cuánto falta para la hora? Según Juanma están confirmando la versión de Miguel, gente allegada a lo de Pulpito. Juanma confirma. Ahí puso, ¿no? Ahora, yo lo que traje es que Pulpo se está reuniendo ahora. No sé con quién, pero hay una reunión ahora. No, pero clave. Juanma es del lado de Cerro. ¿Del lado de Cerro qué dice? No, por eso confirma toda la narrativa que estaba haciendo Miguel. Y que ya inclusive tiene que la duda pasa, siempre es el club el más reticente y el jugador el que más o menos quiere forzar. Acá, esto, vía Juanma, atención, la directiva de Cerro ya le dio el ok a Juan José Zapac para vender a Pulpito Duarte. Tuiti. Lo segundo, en estos momentos el que está dudando para ir es el Pulpito Duarte. Juanma. Sí, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿podemos resumir esto, por favor? ¿Es así lo que estoy contando? Sí, totalmente. La oferta, ayer le insistió nuevamente el ok de la directiva del Cerro Porteño para realizar la operación depende directamente de la decisión que tome Alexis Pulpito Duarte. Te quiero regalar un celular, te juro que voy a hacer el sacrificio. Perdón, repetir lo que dijiste porque salió entrecortado. A mí también, por favor. ¿Cómo no? La directiva del Cerro Porteño ya aprobó la operación y para que se concrete oficialmente aguardan solamente la respuesta de Alexis Pulpito Duarte. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable, Juanma. Volvemos más tarde. Adiós. Dio el ok, Cerro Porteño, la directiva tiene el ok para que Juan José venda a Pulpito. Ahora está en la cancha de Pulpito, irse o no a Talleres de Córdoba. Exclusiva. Final Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerramos acá, Miguel. Correcto, señor. Estamos en línea. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Vale. Adiós, adiós. La narrativa del caso Roque. Yo quiero poner un título a esto, porque estoy recibiendo también información cruzada y están en un 80% de la transferencia. En un 80%. Por eso preguntaba cuánto falta ahora que está llevando. Hubiésemos empezado también por ahí. No, pero respeté por los tiempos, no quería pisar a Juanma ni a Miguel. Sí, 1:41. No. Lo de Pulpito Real hasta ayer estaba con esa postura. Hoy parece que se está convenciendo ya de otras cosas, ya está contando de hincapié, mostrando cosas. 80% está hecho el tema. Está hecho. @Federico Arias. Yo puse 80%, le dije, y me dijo, sí, puedo decir, sí, me dijo, 80%. Está hecha la operación y hoy. El papá estaba muy... El papá que está más... Está reunido ahora, queremos hablar con él, lo estamos buscando. El más intransigente, pero lo están convenciendo al Pulpo. Don Pulpo, atendernos, por favor. 80% hecho, dice Federico Arias, señores. 80%. Y mira la hora ya, Y como dice Miguel, es cierto, aquellos equipos que transfirieron fuera del término de mercado de pases. Bueno, acá ya me... Y lo que yo digo que no es cierto. Cambia. Acá el que me dijo 80%, yo le dije 80%, yo le puse 80%. Y está escuchando. Y ahora me dice 99,9%. ¡Epa! Señores. 99,9%. Redoblo la apuesta. Atención, Federico Arias. 99,9% acaba de tener como fuente Federico. Desde Cerro Porteño. 99,9% Pulpito Duarte. A punto de ser transferido a Talleres de Córdoba de la República Argentina. Exclusiva. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Quiero agradecer, hace mucho no estaba en contacto con esta persona, y quiero agradecer que él mismo me ponga el 99,9 cuando llegue al 80, y te digo que tenés una invitación para el quinto de rock próximamente. Está bien, gracias. Bueno, ahora le va a 99,9. Yo no sé. No, le gusta a los muchachos, 99,9. Está bien, bien. Le agradecemos. Porque no conozco tu fuente, ¿verdad? Pero claro, porque vos sabés, hace mucho no hablaba con él. Vos sabés que ayer el jugador, como estaban diciendo, se mostraba... No quería. Porque vos decís Talleres pero... No, pues Talleres tiene... a ver... 99.9. 99,9%. Atención, añema italiano de Juan. Atención. Y el porcentaje del pase... Espera, y el porcentaje... Cerro quería decir, atención. El porcentaje del pase ese, Porcentaje ahora. El porcentaje del pase. Tenemos que ir a los Roque, tema selección, tema la narrativa. La narrativa de Roque. Bueno, 99,9%. Nada, 99,9%. Estoy averiguando el tema del porcentaje. Bueno, ¿cuánto por ciento? A mí me dijeron 80. Esa es la fuente que yo tengo. 80% me dijeron ayer. Señor. No sé si cambió eso. No, sí. 80-20 es. Sí, porque 20 le quedaría a Cerro. Me dice, pues, que se confundió. Cuando yo le digo 80%, tú le pregunté si 80% estaba hecha la negociación. El porcentaje. Y empezó el pase y me dice sí. Porque después me corrige y me dice 99,9%. Gracias. Saludo a su informante, no sé quién es, pero excelente. Yo no sé si el tema de la duda de Pulpito. Mira vos. A ver, yo tiro dos factores. Lo que explicaba de Hincapié. Y también, actualmente, Talleres es el puntero del campeonato argentino y es uno de los equipos que mejor juega. Tiene un técnico... Medina, un técnico medio... Y de esos técnicos que hacen jugar bien a los equipos. ¿Puedo hacer una adivinanza, Ariel? Una más. Dale. Ariel. Sí. Aparte de Berizzo, ¿quién sedujo en la selección a Pulpito para que vaya a Talleres? Dani ya tiene muy que fácil, Guiñazú. No, en la selección. En la selección. Muy fácil también. A ver. Cuidado, escupilo. No, a vos te está preguntando. A vos, no. A vos te está preguntando. No. No, vos sos que estás rindiendo el examen, no fui yo. No, ¿qué me van a andar? Te metes en guerra ajena y después... No, señor, respóndale al señor Federico y pasamos a otro tema. Por favor, Ariel. No me viene, estoy haciendo... Dale una pista. Un ex jugador de Talleres. Un pasado en Talleres. Paraguayo. ¿En la selección? ¿Qué? Hablamos mucho de él. ¡Qué bárbaro! No, hoy viniste... De Talleres, de Talleres fue transferido a Francia, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Directamente? Sí. Acá está Arnaldo Benítez, gracias. Arnaldo Benítez ya sabe. ¿Va a europea? No, me rindo. Te tiro otra pista. Viste que hay apellidos que a la afición le generan, no sé si decir rechazo o urticaria. Pero terminemos con el suspenso, cuenten. Ya le tiré. Bueno, el señor Pasillo siempre me mensaje hace un año, no le invité nunca al 15 de Bueno, Pablo Cubas. Ahí está. Pablo Cubas. Andrés Cubas. Es futbolista de Talleres. Él está en el Nimes o Nimes. Él agarró la etapa fructífera. Talleres y se fue a Nimes. Él agarró la etapa favorable ya de Talleres. En cuanto... No, pues yo ya sabía. Claro. ¿Por qué no me dijiste? Y sí, porque jugó en Talleres y está en la selección. ¿Fuiste capaz de ayudarme? Pero vos viniste de ayuda en ayuda, ya te ayudó Dani, que no querés cobrar, no sé, el sueldo y te ayudamos todos, no sé. Lo de Cuba, bueno, que está en un escalón inferior a lo de Gastón y a lo de Hernán, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a jugar la selección? Mañana juega nuestra birroja, tema en las entradas. Ahora viene Federico, atiendan señores. En tono... Muy bien Darío Ibarra, Cuba también dijo Darío, bien. Si se va Pulpito va Adorno, ¿verdad? Y es la dupla y se mantiene Patiño Adorno. Tiró Federico en forma hasta amenazadora. No. Dijo, quiero contar la narrativa de Roque, porque sé demasiado. Dijo. Eso para lo que después quieran desmentir. Bueno, atención, a la vuelta de Edgar, el relato, la narrativa, la verdad, el purete del caso Roque Santa Cruz en la voz de Federico.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicio dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre, con los cursos Full Program Online English Express, en un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py. Creando conexiones que impulsan. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop, El Mariscal Barbería. Sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reservas 0986444-333. Bueno, la narrativa. ¿Querés con música, sin música? No sé, Federico, ¿cómo querés? No, ¿cómo eso? Ariel, ¿qué pasa? No, nuestra música. ¿Cómo pues, hombre? Yuri Pasalillera. A ver. La narrativa del caso Roque Santa Cruz. Mañana arranca la eliminatoria, vamos a hablar de Panamá. Mañana sí, por supuesto, el equipo que está... Mañana vamos con Johnny, todo. Hoy está viajando la selección. Bueno, el tema es primero que se dio un acuerdo, cuasi acuerdo para que Roque Santa Cruz juegue la Copa Libertadores. No está pensando en retirarse del fútbol como podría haber sido hace un mes atrás. Copa Libertadores 2022 con Libertad. No, Copa Sudamericana. No, Copa Libertadores. Sudamericana. 2022. Eso era ahora. Ese fue el primer acuerdo. No, pero vos dijiste 22-29 de septiembre. No, eso era Copa Sudamericana. Yo estoy haciendo la narrativa. Bueno, vamos a empezar otra vez, no, porque Edgar venía acá, porque... No, entendiste bien, ¿verdad? Sí. Bueno, no, pero yo no te entendí, claro, hermano. Disculpame, por favor. Bueno, está bien. Espera. No te entendí porque dijiste pues 22-29 y pensé que te equivocaste. Ah, no, 20-22. Porque nos suele pasar que en vez de decir Copa Libertadores decimos Sudamericana y viceversa, ¿verdad? No, en principio el acuerdo es... Una vez terminado el contrato con Olimpia, Roque juegue la Copa 2022, Copa para la que Libertad ya está clasificado, con Libertad. Hay un montón de cosas factores, y otra cosa es compartir plantel con Cardoso, que quiere retirarse los dos juntos, son muy amigos, había sido. Y después la relación con Carta y con Garnero, ¿verdad? No sé qué pasó, que se precipitó, y alguien dijo, con todo lo que está pasando ahí en Olimpia, vamos a tratar de traerlo para la Sudamericana. Donde cerraba bien el tema. Claro, eso estuvo por el camino. O sea, espera, voy uniendo cabos lo que estás contando. En realidad, Libertad estaba pensando proyecto 2022, Roque cerraba en diciembre de Olimpia. Cierra su carrera en Libertad. Felicidad, Olimpia, te queremos mucho, todo el despliegue, todo eso. Y boom, Libertad para la Copa Libertadores. Exactamente. Fase de grupo, un asesor muy picarín de Horacio Carter le dijo, ¿por qué no? Y Olimpia está considerando el ambiente de Olimpia. Bueno, y después, ¿cómo siguió la historia? El jueves 26 se da la primera charla. 4 días, te dijo Brunote. El jueves 26 la primera charla, donde se sienta la base del acuerdo. ¿Jueves 26? Jueves 26 de agosto. Por eso los jueves 26 de agosto. Y voy a decir algo más. Ahora coincide jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Ahí tenés los 4 días. Sí. No, voy a decir ayer algo fue más. Martes. Ayer explotó la bomba. Se filtró lo de Roque, ¿verdad? Bueno, el jueves 26 se dio un acuerdo en borrador. Voy a decir algo más,
que no tenía hasta hoy al mediodía. Espera. Exclusiva. Roque Santa Cruz, estando intacto físicamente, no juega contra Sol América ni aparece en el banco porque estaba hecho que se iba. Contra Sol de América, cuando preguntamos, era un descanso. Ahora le preguntamos a Johnny qué pasa ahí. Ni en el banco porque después del jueves se hizo un borrador como que las partes favorecían en lo económico. Entonces por eso no jugó contra Sol de América. Ayer habrá sido el tema de algo más formal ya, porque ayer cuando ustedes anunciaban que Roque se iba a Libertad, yo quiero que se atienda bien esta lectura, porque por esto pasó el acuerdo amistoso de conveniencia a ambas partes. Brunote, Roque Santa Cruz. Parecía un cuento en medio de la furia de los hinchas. Este parecía un cuento de primavera, porque era muy lindo, pero este fue el acuerdo de ambas partes. No iba a salir nadie herido, aunque iba a tener un costo seguramente para la dirigencia. Todo empezó por esto me lo escribió con muy buen contenido, muy bien hilado, una persona que participó del arranque en todo. Todo comenzó por un planteamiento acercado por Libertad a la comisión directiva de Olimpia. El arreglo de toda negociación seguro fue un acuerdo Roque, Olimpia, Libertad, pero creo que la resolución de dejar ir a Roque es del Olimpia. Creo que Roque en el fondo ya era un gran tema para Olimpia, que ya no sabía cómo manejar la comisión directiva. Con el planteamiento de Libertad, Olimpia vio una salida, una gran solución, y por eso aceptaron. Roque deja un lugar de oportunidad para los centros delanteros jóvenes que Olimpia necesita promocionar para ventas futuras. Eso reconoceme que yo conté ayer. Sí, y le libera a Olimpia de las obligaciones económicas de su contrato. Y finaliza diciendo, el problema económico que tiene Olimpia es bien gordo. Esto fue ayer cuando ustedes estaban comentando rápidamente. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo Brunote, Santa Cruz. Apareció la reacción. Roque ayer iba a dejar de ser jugador de Olimpia. Se iba a buscar el mecanismo para que la APF lo libere para jugar Sudamericana, ¿verdad? Y apareció todo, y apareció la reunión de urgencia 4 días después de la aceptación, porque Bruno te dijo era mucha plata, ¿verdad? Sí, esa parte era un acuerdo como negocio, era una transacción exitosa, dijo. Es como una transferencia que iban a hacer. Sí, pero y se quedaban con el deuda cero con Roque. Deuda cero. Se iba a pagar deuda todo. Cero. En realidad, más que o sea, Libertad iba a tirar la casa por la ventana por Roque Santa Cruz. Deuda cero. Bueno. Es más. Van a decir fantasía. No, espera, es más. Hay más, Picoche. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4, frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchas más gigas. Contrata el plan 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kenfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Prueba las Nastas Activa 89, Activa 22 o el Diesel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Recicolor. Chegusal en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo de
desmechado. Che Gusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Barea Gourmet Área 3 en las redes @Che Gusan_PY. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Bueno, acá te puedo hacer una pregunta, Federico, pero pero como vos estás haciendo la narrativa, ahora hay algo más, dijiste. Alguien me escribe lo siguiente. Algo anecdótico. No sé si ya precisaron el detalle, pero el que lleva la propuesta, ¿es Roque o es Libertad? Es Libertad. El que contacta con Brunote. Libertad. Ya dijimos eso. Ya lo dijo el propio Brunote, lo dijo acá. Brunote no quiso decir ante la pregunta de uno de los compañeros si era Cartes o el presidente. Yo le pregunté si fue Editore o fue el propio Cartes y dijo no te voy a dar nombres. Sí. Pero fue Libertad que contactó. Exactamente. Y después habló con Roque y Roque le dijo, si es una solución para ustedes, adelante. Esa es la versión de Brunote. Libertad contactó con todo el plan de pago ya. Pero por supuesto ya con previa conversación y anuencia de Roque. Claro, por supuesto. Sí, claro, no, ya con Roque ya habían arreglado. Es más, Federico adelantó ahora algo que no sabíamos, no jugó ya contra Sol porque estaba cerrado para irse a Libertad. Estaba aceptada la propuesta de Libertad. Esa frase de Brunote donde dice era millonaria la propuesta, era económicamente era. ¿Tenés esa parte, Ariel? Cuando puedas. Sí, desde el punto de vista económico el acuerdo era muy favorable porque una deuda importante de las tantas que está teniendo lamentablemente en este momento el club. Totalmente correcto. Desde el lado financiero hubiese sido una excelente transacción para el Club Olimpia en esta situación que se encuentra, pero repito, al igual que ya lo hicimos antes, y te di el ejemplo de Isidro, te di el ejemplo de Brian, donde dijimos, no, vamos a esperar, y ese esperar a veces es un riesgo, una operación de venta se puede caer por una semana. Entonces, pero hay momentos donde lo financiero pasa a ese segundo plano y en este caso fue así. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué más? Y vamos a la selección. Bueno, esto queda... Ayer decíamos, Libertad está esperando a Roque en un momento cuando abríamos el programa a la noche. Y se debatía todavía. Mira, nosotros hacemos un sacrificio enorme. ¿Sabes qué me pregunta alguien? ¿Qué pasó con Pulpito? ¿Qué es lo que estaban contando con Tyson? No, yo te juro que hay cosas que ya no entiendo. Bueno, voy a decir otra vez, por favor, mucha paciencia al oyente. 99,9% a Talleres de Córdoba, lo adelantó Federico. Hablábamos con Miguel Cáceres, contó entre telones de Pulpito Duarte, Talleres, Fasi, el empresario español que está acá, que negocia, que es el representante de Talleres. Si no se va Pulpito, si no se cierra, sería Roberto Fernández la alternativa 2, pero lo de Pulpito 99%. Gracias, querido oyente. Discúlpame, Federico. Bueno, esto ya forma parte de lo que lo estamos esperando. Incluso el título me decía uno, Roque en Libertad. El tema, hasta se pensaba, fíjense cómo estaba ilusionado un porcentaje de la gente de Libertad con que el acuerdo aceptado se iba a cumplir. Se mencionaba que Roque iba a utilizar la camiseta número 26, dejada por Canales. Vos en la Copa Sudamericana tenés que usar un número disponible. El número disponible era el 26 que dejó Canales, que estaba en la lista de Buena Fe, que se fue transferido a Newell's. Hasta eso ya se manejaba, como se decía antes, en Huestes Gumarelas. Y después la reunión de emergencia y todo terminó como sabemos. Hasta allí llegamos. Gracias, Federico. De nada. Selección paraguaya, señores, vamos a fondo. Tema las entradas. Tenemos la entrevista pactada, Wilson. Fabio, muchachos, por favor. Tema las entradas. Johnny puede estar al aire para que nos cuente. ¿Cuál es el equipo que va a poner Eduardo Derizo? Viaja hoy a las 3 de la tarde a la selección paraguaya. Ojo, ya estamos con esos detalles.
Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conoce sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro, usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortim, Ron Fortim Limón con néctar de maracuyá frutica. La más fresca combinación del Ron Fortim y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor se la disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortim Limón con néctar en maracuyá, combinación natural. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, lanza la Torre 2 y de esa máximo respaldo a su inversión. Mañana viene la mano así. Eliminatorias. Me preguntan si éticamente es correcto que un club hable con otro club o que haya hablado con el propio jugador antes de hablar con el dirigente del club. La FIFA lo prohíbe. La FIFA prohíbe que un club hable con un jugador, ¿verdad?, con contrato vigente. No, si vamos al puritanismo, sí, pero... salvo que sean 6 meses antes. No, eso es firmar luego. Sí, firmar luego. Pero de hablar se habla. Sí, yo sé, pero hubo denuncias de clubes grandes, poderosos, que denunciaron a otro club porque le hablan al jugador. Eso está prohibido por FIFA. Florentino no habló con Mbappé. No, ya sé, ya sé, Dani, pero le estoy contando el puritanismo, lo que dice la FIFA. Dale a Juan Alberto. ¿Cuánto? Entonces Zapá y Carte. ¿Cuánto le sacaron a Juan Alberto? Bueno, vamos. Selección paraguaya. Eliminatorias. Peñatendé que Lomita. Mañana viene la mano así. Arrancamos con Bolivia, Colombia a las 4 de la tarde, Ariel. ¿Lo vas a ver? Sí, señor. A las 5, Ecuador, Paraguay. Primer tiempo lo que vas a ver, Bolivia, Colombia. Y 3 horas después de Ecuador, Paraguay, Venezuela, Argentina. Siempre los que menciono primero van de local, ¿eh? O sea, a las 20, ¿eh? 20. ¿Y cierra a qué hora juega Perú? 21 horas. Ah, lindo. Chile, Brasil, y 21 horas Perú, Uruguay. Ahí vas a tener un dilema, vas a tener que hacer zapping si querés. Pero Chile-Brasil para mí es el partido de la fecha. Sí, totalmente. Eso depende de cómo esté el partido de Venezuela-Argentina. Porque va a chocar el segundo tiempo de Caracas con el inicio de esos dos partidos. Sí. Y Scaloni... un rato... Imagínate Venezuela le marque uno. Hablando de eso, Rondón... ¿Se fue a dónde? ¿Fue transferido? Fue transferido Premier League al Everton. Qué salto pegó el venezolano, ¿eh? Qué vigencia tiene, ¿eh? Qué pucha será. Va a ser compañero de Richarlison en la ofensiva. Sí. En Everton, como me miraban, y estaba en Newcastle, pero fue a China. Pero bueno, dejó una grata impresión, por eso va al equipo de la ciudad de Liverpool. Lo que decía que Scaloni dijo, los de Inglaterra van a jugar los 3 partidos. Dijo en la conferencia de prensa el técnico ya sacando pecho. Bueno, repito, anoten, 4 de la tarde Bolivia, Colombia, 5 de la tarde Ecuador, Paraguay, 20 horas Venezuela, Argentina, 21 horas Chile, Brasil, 21 horas Perú versus Uruguay. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgos. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Móvil personal, Batecopio, Johnny. Bien, señor, bien, muy bien. ¿Qué tal se escucha desde afuera todo? Genial, sensacional, número 1. Gracias, Johnny, gracias por el apoyo. No, es la realidad.
Ah, bueno, está bien. Johnny. Señor. ¿Hay un equipo base de la selección? Sí. En minutos la delegación estará partiendo de Ipané al aeropuerto con este equipo. En realidad, a esta altura hay que decir, hay una duda en el sector izquierdo del medio campo. Anthony Silva, Beto Espínola, Fabián Balbuena, Junior Alonso y David Martínez. A esta altura en la zona defensiva ya no tiene duda Eduardo Berizzo. En medio campo, Matías Villasanti, Jorge Morel, Richard Sánchez, Ángel Romero, Lorenzo Melgarejo o Santiago Alzamendia y Luis Amarilla. Arranca Luis Totín Amarilla. Y es lógico, porque él juega ahí en esa cancha, en la cancha de Liga de Quito, jugador de Liga de Quito. Sí, sí, y aparte están dos zurdos, ¿verdad? Melgarejo y Amarilla. Ángel Romero. Y está muy claro está que... muy bien. No, cuando Johnny dice Melgarejo o Arzamendia. O sea, dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Vos dijiste... es ofensivo y Arzamendia, más allá de sus inicios, es marcador de punta. Vos dijiste Beto Espínola, ¿verdad? Sí, señor. ¿No juega Robert Rojas? No juega Robert Rojas. Beto es el lateral por la zona derecha. Balbuena, Alonso y David Martínez por el sector izquierdo. Ah, sí, me gusta. Sí, ¿Y el medio campo, repetí un poco? Medio campo, Matías Villasanti, Jorge Morel, Richard Sánchez, Melgarejo o Arzamendia. Por eso yo decía... Ángel Romero y Amarilla. Bueno. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós, gracias, Johnny. ¿Les gusta el equipo? Medio campo, Villasanti, Richard Sánchez y... Morel. Morel. Medio campo de marca. Y después Melgarejo o Arzamendia, pero sí, sería Melgarejo. Está bien. Y arriba Ángel Romero con Totín Amarilla. Yo no descartaría a Arzamendia, porque ese es el tándem de la Copa América, Martínez-Arzamendia. O sea, si es Melgarejo es porque quiere ser un poco más ambicioso. Pero está claro del tema de un medio campo combativo, que además tiene pegada con lo de Richard, y livianitos arriba. Ya sea Arzamendia, Melgarejo, Totín y Romero. Y que también tienen pegada, ¿verdad? El caso de Totín y mucho más Melgarejo, para aprovechar el efecto de la pelota. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrutalo mucho más con un delicioso mate o terere, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. 5 sucursales: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarás al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año, porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Alejandro González Ortega, felicidades, ¿cómo estás? Alejandro, felicidades, ¿cómo estás? A ver. 22 años cumple hoy Arco Iris. Empresa líder en la industria alimenticia. Bueno, está bien. Muchas felicidades, Arco Iris.
Tema de las entradas, muchachos. ¿Podemos hablar con la persona encargada de las entradas? ¿Cómo se va a hacer el procedimiento? Mucha gente sigue preguntando. Germoliev se puede hablar, que hoy estuvo bastante... ¿Quién está? Alejandro González Ortega, de nuevo te repito, felicidades, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. Bien, bueno, felicidad aniversario 22 de Arcoiris, empresa líder en la industria alimenticia. ¿Cómo les toma este aniversario, Alejandro? Bueno, la verdad que estos 22 años que hoy estamos cumpliendo no es nada fácil. Como bien todos sabemos, la situación que estamos atravesando es un poco complicada, pero creo que somos una empresa bendecida por lo que durante toda esta situación, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando incansablemente. En ningún momento, a Dios gracias, tuvimos que parar la producción. Inclusive tuvimos que aumentar porque dio un momento que no dimos abasto, ¿verdad? Entonces creo que cumplir 22 años por la situación que estamos atravesando es, la verdad, que muy satisfactorio, es un orgullo muy grande. Nos llena como directivos y bueno, a seguir dando todo lo mejor y seguir creciendo como siempre y como corresponde, de la mejor manera posible y con mucha humildad, por sobre todo. Ahora, innovando siempre, lanzaron el último producto, entiendo, las hierbas. ¿Hay alguna sorpresa más en camino? Sí, nosotros creo que una de las cosas que nos caracteriza como empresa es que constantemente estamos lanzando nuevos productos, desarrollando nuevos productos. Ya teníamos la hierba compuesta, teníamos 2 variedades, vamos a sumarle 2 variedades nuevas, 2 sabores nuevos, mejor dicho. El año pasado nos lanzamos en el mundo del pan dulce, teníamos 2 sabores. Este año vamos a agregar más 2 sabores y un plus especial que acompañado de los pan dulces también vamos a integrar en la familia de los budiles, tanto tradicional como el que es con chocolate. Entonces eso sería un lanzamiento para las fiestas y un montón de nuevos productos que están en desarrollo y que ya más adelante estaríamos comentándolo a toda la audiencia. Alejandro, muchas felicidades y en tu nombre, muchas felicidades al señor Ortega, un saludo a don Oscar, un saludo también a Oscar hijo, a el querido Oscar, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y muchos años más de éxitos para el grupo Arcoiris. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por el saludo y también felicitaciones para ustedes que son parte de la familia Arcoiris. Alejandro González Ortega, Grupo Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿No te gusta el equipo, Ariel? El de la selección paraguaya. Y no está tan lejos de lo que planteamos acá. ¿Alguna que otra diferencia? ¿A vos, Dani? ¿Te cierra? ¿Te gusta? Hablemos antes del partido. Mira que mañana tenemos tiempo igual, pero... Lo que pasa es que creo que todos partimos de la premisa que no es el equipo titular para los partidos gordos, ¿verdad? Entonces... cuando acá lo postulábamos al Beto era por el tema de que Beto no llegue demasiado cansado, pero claro, después uno piensa que Spínola físicamente suele estar bien, o sea, salvo ese famoso partido donde uno decía, bueno, pero no fue culpa de él, cómo lo manejó el cuerpo técnico, ¿verdad? Con lo de aquel partido contra Bolivia, o sea, de que Berizzo lo pone sin que esté al 100% y que había generado resquemor en Cerro Porteño. O sea, uno entiende lo que busca. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado, me parece que Morel, Villasanti podrían cumplir con uno y dejar otro de un mejor pie. Por eso yo la vez pasada te decía lo de Brian Ojeda o el propio Hugo Martínez. O sea, una especie de pero también encuentro la lógica de lo de que sean 2, uno más estático como Morel y el otro más de ida y vuelta como Villasanti. En Capilla me dicen que están 2 jugadores, Beto, Spínola y Villasanti. Yo creo que con más razón. Entonces llama más la atención lo de Spínola, ¿no? Claro, porque lo de Villasanti vos decís, bueno, se sabe lo que te puede dar Matías y uno sabe que en el plano local también hay otras variantes. Uno sabía que Cachorro era una fija porque además él juega en la altura, tiene remate de media distancia, que va a ser fundamental porque se supone que Paraguay va a padecer la posesión de Ecuador. Y después, lo de adelante, en el famoso dibujo del 3-3 o 5-1, tenés todos rapiditos, ya sea Romero por una banda, Totín por el medio y Melgarejo o Arzamendia por la otra banda. Y si vas a hacer tipo un 4-4-2, vos sabés que tanto Amarilla como Romero pueden sentir jugar de 9
o tirarse hacia la raya cuando el compañero de la línea ofensiva vaya un poco en busca del arco contrario. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brita Desea, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxiodominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero y mucho más. Solicito un asesor al teléfono 061-514-920. Gracias a Cristian Eduardo Mareco, colabora Alberto Espínola, Matías Villasanti, Ángel Romero y Junior Alonso están con una amarilla de los que pueden jugar mañana. Estos están en capilla, importante, ampliamos estos nombres entonces. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguidos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciativa Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información al 021-728-9772. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate mucho más. Llámanos al 021-418-0146. Cerramos con todo, cumplimos con todo. Muchísimas gracias, Edgar, muy amable. 13:48. Mañana arrancamos la previa a las 16. El partido a las 5. Sí. Bueno. Muy bien, puedo escuchar la Marini mañana. ¿Cómo no entiendo tu alusión a... y vamos a hacer la previa nosotros a las 4. Yo soy oyente muy fanático. ¿Vos querés que la primera media hora la haga Choco con Leti y Diego? Si querés hacen la previa ellos y nosotros entramos 5 minutos. No me acuerdo. Llamala a Diego Marini. 30 segundos, muchachos. Póngale a Diego al aire. Hay que decirle que es propuesta de Ariel. Propuesta de Ariel. Sí. Que hagan las previa. Vos sabés que van a explotar. Yo estoy seguro. Porque aparte, viste que Choco tiene su guaraní, Leti su encanto, Diego tiene su... Van a romper todo. A ver, propuesta de Ariel. Diego, que suene el teléfono al aire de Diego, por favor. Estamos cerrando el programa con un especial versión de Roque, versión de Brunote y versión de Cristian Domínguez. A ver, suena el teléfono de Diego. Ojalá que nos atienda, Dieguito Marini, ancho Hola. perfil. Hola, Diego. ¿Qué tal, Bruno? Estamos al aire, disculpanos la molestia, por favor. Por favor, Hay una moción de Ariel Marecos
que dice que él es muy oyente de tu programa, de Leti y de Víctor, de Choco, que va a extrañar mañana el programa y sugiere una previa de ancho perfil de 4 a 4:55 y que nosotros entremos 5 minutos antes con Chuni Federico para el relato. ¿Para el partido de Paraguay? Sí, mañana, claro. No, yo soy un soldado del club, Bruno. Yo soy lo que dispongan los directivos. Eso no más fácil. Diego, parece Roque cuando dice que responda Olivia. que aclaren ellos. Yo ya me imagino la cara de Diego mientras te estaba respondiendo. Creo que está en el súper, me dicen, está comprando la asado para mañana y Ariel propone. Diego, hay que decir que fue una moción de Ariel, tu compañero de la mañana, Vos sabés, Dieguito, no fue una moción, acá ya se formalizó todo como una moción. Yo dije nomás que iba a extrañar, pues suelo escuchar todos los días el programa. No, pues dijiste, sería bueno que hagan la que se agarró de eso. Y uno ya me empretó y dije que sí, sería una pérdida diferente, pero hasta allí nomás. Este va a ser el clásico, ¿cómo se llama el equipo de Venezuela? Los Mineros. Contra el Mineirão, el Atlético de Mineiro. Diego, entonces vos estás a disposición, no tenés ningún problema, pero que lo resuelva la dirección. A mí, mira, yo en este orden, la señora Natalia, el señor Roberto, la señora Sara, ahí yo respondo. El muñeco se puede dedicar a otro. Ariel, mensaje para vos. Chao, Diego. No pasa nada. Chao, Mineiro. Chao. Visita Ecuador por el sueño mundialista de Qatar 2022. ¿Cómo está el corazón? Partido inolvidable. Mañana, jueves, 17 horas, por ABC 730M y 107.1 FM en Ciudad del Este. Pero Paraguay jamás merecía perder este encuentro. Las eliminatorias sudamericanas con el equipo líder en transmisiones. Grupón, Federico Arias y Daniel Achun. ¡Lo puede ganar Paraguay! ¡Lo puede ganar! ¡Está! Exclusiva. Se agrandó un tema, se hizo una novela de algo que no tenía que ser una novela, ¿verdad? O sea, se recibió una propuesta por Roque, lo cual yo vuelvo a reiterar, para mí me parece excelente que se tenga el interés por Roque, que se demuestre el interés que se tiene porque él se merece. Se hizo la evaluación y efectivamente todos coincidimos porque el sistema de trabajo que tenemos ya no es la decisión de una persona, esto es un trabajo en equipo, lo hemos decidido ya hace un buen tiempo de que las cosas se van a hacer en equipo. Y en forma unánime se decidió de que efectivamente lo de Roque no corría ni por mucha plata. O sea, no sabemos de que estamos en un momento complicado financiero, pero todos coincidimos y eso realmente fue algo excelente el día de ayer en la reunión que tuvimos de comisión directiva, de que no hubo absolutamente nadie que pensó diferente y bueno, y en base a eso agradecimos, pero dijimos no a la oferta que se recibió. ¿Y qué te dijo ayer el señor Cardona en la reunión, Roque? No, que me declararon intransferible, que ellos quieren que yo me quede. Eso fue lo que hablamos con él, que creo que también ya hicieron público. Después de la forma en que por ahí trascendió la cosa y cómo se dio una mala interpretación, no voy a estar yo respondiendo ni tampoco aclarando cosas que no corresponden. Creo que mi comportamiento con el club y con el deporte en general siempre fue claro pero igual fue un buen ejercicio para ver un poco, ¿verdad? Y sentir un poco también y conocer a las personas, ¿verdad? Roque te preguntó a vos qué hacer y que tu respuesta era la pelota está en tu cancha. Roque tomó conocimiento de esta posibilidad, de este ofrecimiento, de esta intención que tenía Libertad de llevarlo. ¿Cuál fue su respuesta, presidente de Roque, y cuál fue la tuya?
No, en realidad ambos, Roque y yo, en todo momento coincidimos de que Roque tenía que seguir en el club. O sea, en todo momento y desde el comienzo, ninguno de los dos queríamos la separación. O sea, ahora, sí también ambos éramos muy conscientes de que esto era un tema importante porque afectaba al tema financiero. Por lo cual también se tenía que ver eso en el equipo de la comisión directiva. O sea, ninguno de los dos, ni Roque quería salir de Olimpia, ni Miguel Brunote quería que él salga de Olimpia. Hoy por hoy, ¿cuál es tu intención, Roque? ¿Vos querés seguir? No, yo creo que si tengo contrato, soy jugador del club, obviamente en ningún momento se puso en entredicho eso, de que hubo un interés y que se ha presentado con mucho respeto a ese acercamiento, seguramente lo hubo, existió, y nada, el club está obviamente que en su derecho de decidir si una alternativa es buena para el club por los momentos, más allá de sea quien sea, ¿no? Y bueno, el club también dentro de ese derecho que tiene ha decidido por optar, ¿verdad?, por no hacer uso de esa oportunidad. Presidente, ¿cuándo reciben la oferta de libertad? Si recuerdo bien, fue hace 3 o 4 días. Si recuerdo bien, el primer contacto creo que fue hace 3 o 4 días. Ahora, pasaron 3 o 4 días para que ayer lo declaren intransferible, pero en ese interín sí se estaban evaluando las cuestiones para que se dé esta transacción. No, lo que se estaba evaluando es que todos estemos en sintonía, que todos estemos en concordancia, ¿verdad? Repito, desde un inicio, ni Roque se quería ir de la Olimpia y el presidente tampoco quería que se vaya, pero ambos somos conscientes. Roque, que quiere mucho al club, es consciente de la situación financiera, el presidente es consciente, y entonces decidimos de que esto no tenía que ser una decisión que solamente lo tomen estas dos personas, que es en este caso Roque y el presidente, sino que también se lleve a ser que estemos todos de acuerdo. Y repito, por suerte la comisión directiva en su pleno, y absolutamente todos, incluido, recién estuvimos hablando también con Grillo, que nos apoya, no está en la comisión directiva y nos apoya en la parte de fútbol, pero en este caso realmente fue unánime la decisión de que Roque no se va. Roque, se te siente un poco dolido, Roque, por cómo se manejó la situación. Sí, obvio que sí, pero más que nada yo creo que por los temas familiares, ¿verdad? Porque al final son ellos los que consumen más. Yo ni me había enterado, ¿verdad? Sí sé que se me había tratado como un traidor, o como que yo me había alejado en un momento difícil del club. Pero como te digo, al final siempre estas cosas sirven, ¿verdad? Porque uno capaz que por la experiencia sabe llevar estos temas, pero siempre es un buen ejercicio para conocer a las personas. ¿En dónde se falló? Porque al final le cuentan en esta película el villano, el malo, el traidor, el mercenario Roque Santa Cruz. Y totalmente en forma injusta. Porque él no, digamos, en ningún momento dijo que se quiere ir ni nada por el estilo, sino que simplemente él, en su afán de ayudar al Club Olimpia, digamos, dice, ok, si esto va a ayudar al Club Olimpia, yo lo hago. O sea, no es un tema que él se quiere ir. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Te querés retirar en Olimpia, seguir con ese sueño, o puede cambiar todo con todo esto? Bueno, no sé, la situación es la que es, ¿no? En un principio y a comienzo de año había dicho, ¿verdad?, de que iba a jugar hasta diciembre. Hoy creo que ya estaba en conocimiento, lo hablé con Miki también en estos días, y tengo las mismas ganas de seguir jugando que siempre. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color. Suscríbete a La Panterita.